Hola a todos, pequeños y grandes amantes de los cuentos. Prepárense para sumergirse en un mundo de magia, aventura y fantasía, de la mano de algunas de las heroínas más icónicas de todos los tiempos. Hoy no escucharemos las versiones que ya conocéis de memoria, sino las historias originales, tal como las contaron los legendarios hermanos Grimm. Olvídate por un momento de las adaptaciones modernas y acompáñanos en un viaje fascinante a los relatos que han cautivado a generaciones. Conoceremos a princesas valientes, a veces un poco desdichadas, pero siempre dueñas de su propio destino. En este primer capítulo exploraremos el encanto y los desafíos de las princesas y sus dones, con historias como Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, Rapunzel, La Princesa y el Guisante, Las Princesas Bailadoras, La Bola de Cristal. Así que ponete cómodo, sube el volumen y déjate llevar por la magia de los cuentos originales de los hermanos Grimm. Blancanieves. Érase una vez, en pleno invierno, cuando los copos de nieve caían del cielo como plumas, una reina que estaba sentada cosiendo junto a una ventana con marco de ébano negro. Y mientras cosía y miraba la nieve, se pinchó el dedo con la aguja, y 3 gotas de sangre cayeron en la nieve. Y como el rojo resaltaba tan hermosamente sobre el blanco de la nieve, pensó para sí: ojalá tuviera una hija tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como la madera de este marco. Poco después tuvo una hijita que era tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y con el cabello tan negro como el ébano, y por eso la llamaron Blancanieves. Y en cuanto nació la niña, la reina murió. Al cabo de 1 año, el rey tomó otra esposa. Era una mujer hermosa, pero orgullosa y arrogante, y no podía soportar que nadie la superara en belleza. Tenía un espejo maravilloso. Cuando se ponía delante de él y se miraba, decía: «Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todo el país?» «Señora reina, vos sois la más bella del país». Entonces ella quedaba satisfecha, pues sabía que el espejo decía la verdad. Pero Blancanieves crecía y se hacía cada vez más hermosa, y cuando cumplió 7 años, era tan bella como la luz del día, y más hermosa que la propia reina. Cuando ésta preguntó una vez a su espejo: «Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todo el país?», él respondió: «Señora reina, vos sois la más bella aquí, pero Blancanieves es 1000 veces más bella que vos». Entonces la reina se asustó y se puso amarilla y verde de envidia. Desde aquel momento, cada vez que veía a Blancanieves, el corazón se le revolvía en el pecho. Tanto odiaba a la muchacha, y la envidia y el orgullo crecían en su corazón como la mala hierba, cada vez más altos, de modo que ya no tenía sosiego ni de día ni de noche. Entonces llamó a un cazador y le dijo: «Llévala a la niña al bosque. No quiero volver a verla. Debes matarla y traerme sus pulmones y su hígado como prueba». El cazador obedeció y se la llevó. Pero cuando desenvainó su cuchillo de caza para atravesar el inocente corazón de Blancanieves, ella empezó a llorar y dijo: «Ay, querido cazador, déjame vivir. Correré hacia el bosque salvaje y no volveré jamás a casa». Y como era tan hermosa, el cazador sintió lástima y dijo: «Pues corre, pobre niña. Las fieras salvajes te devorarán pronto», pensó él, pero aún así sintió como si le hubieran quitado una piedra del corazón al no tener que matarla. Y justo cuando apareció un joven jabalí saltando, lo mató, le sacó los pulmones y el hígado y se los llevó a la reina como prueba.
El cocinero tuvo que cocerlos en sal y la malvada mujer se los comió, creyendo que había comido los pulmones y el hígado de Blancanieves. Ahora la pobre niña estaba completamente sola en el gran bosque y sintió tanto miedo que miraba todas las hojas de los árboles y no sabía qué hacer. Entonces se echó a correr y corrió sobre piedras puntiagudas y a través de espinos, y las fieras salvajes pasaban saltando a su lado, pero no le hacían nada. Corrió mientras sus pies pudieron aguantar, hasta que casi anochecía. Entonces vio una casita pequeña y entró para descansar. En la casita todo era pequeño, pero tan primoroso y limpio que no se puede describir. Había una mesita cubierta con un mantel blanco, con 7 platitos pequeños, cada platito con su cucharita. Además, 7 cuchillitos y tenedorcitos, y 7 vasitos. Junto a la pared había 7 camitas, una al lado de la otra, cubiertas con sábanas blancas como la nieve. Blancanieves, como tenía tanta hambre y sed, comió un poco de verdura y pan de cada platito, y bebió una gota de vino de cada vasito, pues no quería quitárselo todo a uno solo. Después, como estaba tan cansada, se acostó en una camita, pero ninguna le encajaba. Una era demasiado larga, la otra demasiado corta, hasta que finalmente la 7ª fue la adecuada. Y allí se quedó. Se encomendó a Dios y se durmió. Cuando ya estaba completamente oscuro, llegaron los dueños de la casita. Eran los 7 enanitos que picaban y excavaban en busca de mineral en las montañas. Encendieron sus 7 lamparitas y cuando se hizo la luz en la casita, vieron que alguien había estado allí, pues no todo estaba en el mismo orden en que lo habían dejado. El primero dijo: ¿Quién se ha sentado en mi sillita? El segundo: ¿Quién ha comido de mi platito? El tercero: ¿Quién ha cogido de mi panecillo? El cuarto: ¿Quién ha comido de mi verdurita? El quinto: ¿Quién ha pinchado con mi tenedorcito? El sexto: ¿Quién ha cortado con mi cuchillito? El séptimo: ¿Quién ha bebido de mi vasito? Entonces el primero miró a su alrededor y vio que en su cama había una pequeña hendidura y dijo: ¿Quién ha pisado mi camita? Los otros vinieron corriendo y exclamaron: «En la mía también ha estado alguien tumbado». Pero el séptimo, al mirar en su cama, vio a Blancanieves, que yacía allí dormida. Entonces llamó a los demás, que acudieron corriendo y gritaron de asombro. Cogieron sus 7 lamparitas e iluminaron a Blancanieves. «¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!», exclamaron. «¡Qué hermosa es esta niña!». Y sintieron tanta alegría que no la despertaron, sino que la dejaron seguir durmiendo en la camita. El séptimo enano durmió con sus compañeros, 1 hora con cada uno, y así pasó la noche. Cuando amaneció, Blancanieves se despertó, y al ver a los 7 enanitos, se asustó. Pero ellos fueron amables y le preguntaron: «¿Cómo te llamas?». «Me llamo Blancanieves», respondió ella. «¿Cómo has llegado a nuestra casa?», continuaron los enanos. Entonces ella les contó que su madrastra había querido matarla, pero que el cazador le había perdonado la vida, y que había corrido todo el día hasta que finalmente encontró su casita. Los enanos dijeron: «Si quieres encargarte de nuestra casa, cocinar, hacer las camas, lavar, coser y hacer punto, y mantenerlo todo ordenado y limpio, puedes quedarte con nosotros y no te faltará de nada». «Sí», dijo Blancanieves, de todo corazón, y se quedó con ellos. Les mantenía la casa en orden. Por las mañanas iban a las montañas a buscar mineral y oro. Por las tardes regresaban, y entonces su comida debía estar lista. Durante el día la muchacha estaba sola. Entonces los buenos enanitos la advirtieron diciendo: «Cuídate de tu madrastra. Pronto sabrá que estás aquí.
no dejes entrar a nadie. Pero la reina, después de creer que había comido los pulmones y el hígado de Blancanieves, no pensaba otra cosa sino que volvía a ser la primera y la más bella de todas. Se puso delante de su espejo y dijo: «Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todo el país?». Entonces el espejo respondió: «Señora reina, vos sois la más bella aquí, pero Blancanieves, sobre las montañas con los 7 enanitos, es todavía 1000 veces más bella que vos». Entonces se asustó, pues sabía que el espejo no mentía, y se dio cuenta de que el cazador la había engañado y que Blancanieves seguía viva. Y entonces pensó y repensó de nuevo cómo matarla, pues mientras ella no fuera la más bella de todo el país, la envidia no le daba tregua. Y cuando finalmente ideó algo, se pintó la cara y se vistió como una vieja vendedora ambulante, quedando completamente irreconocible. Con esta apariencia, cruzó las 7 montañas hasta los 7 enanitos, llamó a la puerta y gritó: «¡Hermosas mercancías a la venta! ¡A la venta!». Blancanieves se asomó por la ventana y gritó: «Buenos días, querida señora. ¿Qué tiene para vender?». «Buena mercancía, hermosa mercancía», respondió ella. «Lazos de todos los colores». Y sacó uno que estaba trenzado de seda multicolor. «A esta mujer honrada puedo dejarla entrar», pensó Blancanieves. Descorrió el cerrojo de la puerta y compró el bonito lazo. «Niña», dijo la anciana, «¿cómo vas? Ven, te ataré bien el lazo de una vez». Blancanieves no sospechó nada. Se puso delante de ella y se dejó atar con el nuevo lazo. Pero la anciana ató deprisa y tan fuerte que a Blancanieves le faltó el aliento y cayó como muerta. «Ahora has sido la más bella», dijo ella, y salió apresuradamente. No mucho después, al anochecer, llegaron los 7 enanitos a casa. Pero qué susto se llevaron al ver a su querida Blancanieves yaciendo en el suelo. No se movía ni respiraba, como si estuviera muerta. La levantaron y al ver que estaba demasiado apretada, cortaron el lazo en 2. Entonces empezó Arix a respirar un poco y poco a poco volvió a la vida. Cuando los enanos oyeron lo que había sucedido, dijeron: «La vieja vendedora no era otra que la malvada reina. Ten cuidado y no dejes entrar a nadie si no estamos contigo». Pero la malvada mujer, al llegar a casa, se puso delante del espejo y preguntó: «Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todo el país?». Él respondió como de costumbre: «Señora reina, vos sois la más bella aquí, pero Blancanieves, sobre las montañas con los 7 enanitos, es todavía 1000 veces más bella que vos». Cuando oyó esto, toda la sangre se le subió al corazón. Tanto se asustó, pues vio claramente que Blancanieves había vuelto a la vida. «Ahora sí», dijo ella, «inventaré algo que te destruya». Y con artes de brujería, que dominaba, hizo un peine venenoso. Luego se disfrazó y adoptó la apariencia de otra anciana. Así fue sobre las 7 montañas hasta los 7 enanitos. Llamó a la puerta y gritó: «Buena mercancía a la venta. ¡A la venta!». Blancanieves se asomó y dijo: «Siga su camino, no puedo dejar entrar a nadie». «Pero mirar sí te estará permitido», dijo la anciana. Sacó el peine venenoso y lo sostuvo en alto. A la niña le gustó tanto que se dejó engañar y abrió la puerta. Cuando se pusieron de acuerdo en la compra, la anciana dijo: «Ahora te peinaré como es debido». La pobre Blancanieves no pensó en nada malo y dejó hacer a la anciana. Pero apenas le había puesto el peine en el pelo, cuando el veneno actuó y la muchacha cayó sin sentido. «Tú, dechado de belleza», dijo la malvada mujer, «ahora se acabó para ti», y se fue. Pero por suerte, pronto anocheció, cuando los 7 enanitos llegaron a casa.
Al ver a Blancanieves yaciendo en el suelo como muerta, sospecharon inmediatamente de la madrastra. Buscaron y encontraron el peine venenoso. Y apenas lo hubieron sacado, Blancanieves volvió en sí y contó lo sucedido. Entonces la advirtieron una vez más que estuviera alerta y no abriera la puerta ajena a casa a nadie. La reina se puso en casa delante del espejo y dijo: «Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todo el país?». Él respondió como antes: «Señora reina, vos sois la más bella aquí, pero Blancanieves, sobre las montañas con los 7 enanitos, es todavía 1000 veces más bella que vos». Cuando oyó al espejo hablar así, tembló y se estremeció de ira. «Blancanieves debe morir», gritó, «aunque me cueste la vida». A continuación, fue a una cámara muy oculta y solitaria, donde nadie entraba, y allí hizo una manzana venenosa, muy venenosa. Por fuera parecía hermosa, blanca con mejillas rojas, de modo que cualquiera que la viera sentía deseos de ella. Pero quien comiera un trocito debía morir. Cuando la manzana estuvo lista, se pintó la cara y se disfrazó de campesina, y así cruzó las 7 montañas hasta los 7 enanitos. Llamó a la puerta. Blancanieves asomó la cabeza por la ventana y dijo: «No puedo dejar entrar a nadie. Los 7 enanitos me lo han prohibido». «A mí también me parece bien», respondió la campesina. «Ya me desharé de mis manzanas. Toma, te regalo una». «No», dijo Blancanieves. «No puedo aceptar nada». «¿Tienes miedo del veneno?», dijo la anciana. «Mira, corto la manzana en 2 partes. Tú come la mejilla roja, yo comeré la blanca». Pero la manzana estaba hecha con tanta astucia que solo la mejilla roja estaba envenenada. Blancanieves codició la hermosa manzana y cuando vio que la campesina comía de ella, no pudo resistirse más. Extendió la mano y tomó la mitad venenosa. Pero apenas tuvo un bocado en la boca, cayó muerta al suelo. Entonces la reina la contempló con ojos horribles, rió a carcajadas y dijo: «Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano. Esta vez los enanos no podrán despertarte de nuevo». Y cuando en casa preguntó al espejo: «Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todo el país?», él respondió finalmente: «Señora reina, vos sois la más bella del país». Entonces, su envidioso corazón encontró la paz, tanta paz como puede tener un corazón envidioso. Los enanitos, cuando llegaron a casa por la noche, encontraron a Blancanieves yaciendo en el suelo, y ya no salía aliento de su boca, y estaba muerta. La levantaron, buscaron si encontraban algo venenoso, le desataron el lazo, le peinaron el cabello, la lavaron con agua y vino, pero nada sirvió. La querida niña estaba muerta, y muerta se quedó. La pusieron sobre unas andas y se sentaron los 7 a su alrededor y la lloraron. Y lloraron durante 3 días. Entonces quisieron enterrarla, pero todavía parecía tan fresca como una persona viva, y aún tenía sus hermosas mejillas rojas. Dijeron: «No podemos enterrarla en la tierra negra». E hicieron fabricar un ataúd transparente de cristal para que se la pudiera ver por todos lados. La depositaron dentro y escribieron su nombre en él, con letras doradas, y que era una princesa. Luego colocaron el ataúd en la montaña, y uno de ellos siempre se quedaba junto a él y lo vigilaba. Y los animales también vinieron y lloraron a Blancanieves. Primero una lechuza, luego un cuervo, y por último, una palomita. Así yació Blancanieves mucho, mucho tiempo en el ataúd, y no se descomponía, sino que parecía como si durmiera, pues seguía siendo tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y con el cabello tan negro como el ébano. Sucedió, sin embargo,
que un príncipe se adentró en el bosque y llegó a la casa de los enanos para pasar la noche. Vio el ataúd en la montaña y a la hermosa Blancanieves dentro, y leyó lo que estaba escrito en él con letras doradas. Entonces dijo a los enanos: «Dejadme el ataúd, os daré lo que queráis por él». Pero los enanos respondieron: «No lo damos por todo el oro del mundo». Entonces él dijo: «Pues regaládmelo, porque no puedo vivir sin ver a Blancanieves. La honraré y la estimaré como a mi bien más preciado». Mientras hablaba así, los buenos enanitos sintieron compasión por él y le dieron el ataúd. El príncipe hizo entonces que sus sirvientes lo llevaran sobre los hombros, pero sucedió que tropezaron con un arbusto y con la sacudida, el trozo de manzana venenosa que Blancanieves había mordido salió de su garganta. Y no mucho después, abrió los ojos, levantó la tapa del ataúd, se incorporó y volvió a estar viva. «¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estoy?», exclamó. El príncipe, lleno de alegría, dijo: «Estás conmigo». Y le contó lo que había sucedido y dijo: «Te quiero más que a nada en el mundo. Ven conmigo al castillo de mi padre. Serás mi esposa». Entonces Blancanieves le tomó cariño y fue con él, y su boda se organizó con gran pompa y magnificencia. Pero a la fiesta también fue invitada la malvada madrastra de Blancanieves. Cuando se hubo ataviado con hermosos vestidos, se puso delante del espejo y dijo: «Espejito, espejito en la pared, ¿quién es la más bella de todo el país?». El espejo respondió: «Señora reina, vos sois la más bella aquí, pero la joven reina es 1000 veces más bella que vos». Entonces la malvada mujer lanzó una maldición y sintió tanto miedo, que no sabía qué hacer. Al principio no quería ir a la boda en absoluto, pero la inquietud no la dejaba en paz. Tenía que ir y ver a la joven reina. Y cuando entró, reconoció a Blancanieves, y de miedo y terror, se quedó allí parada sin poder moverse. Pero ya habían puesto unas zapatillas de hierro sobre brasas, y las trajeron con tenazas, y las colocaron delante de ella. Entonces tuvo que calzarse los zapatos al rojo vivo y bailar con ellos hasta que cayó muerta al suelo. La Cenicienta. Hermanos Grimm. Un hombre rico tenía ya a su mujer muy enferma, y cuando vio que se acercaba su fin, llamó a su hija única y le dijo: «Querida hija, sé piadosa y buena. Dios te protegerá desde el cielo, y yo no me apartaré de tu lado, y te bendeciré». Poco después cerró los ojos y expiró. La niña iba todos los días a llorar al sepulcro de su madre, y continuó siendo siempre piadosa y buena. Llegó el invierno, y la nieve cubrió el sepulcro con su blanco manto. Llegó la primavera, y el sol doró las flores del campo, y el padre de la niña se casó de nuevo. La esposa trajo 2 niñas que tenían un rostro muy hermoso, pero un corazón muy duro y cruel. Entonces comenzaron muy malos tiempos para la pobre huérfana. «No queremos que esté ese pedazo de ganso sentada a nuestro lado, que gane el pan que coma, váyase a la cocina con la criada». Le quitaron sus vestidos buenos, le pusieron una basquiña remendada y vieja y le dieron unos zuecos. «¡Qué sucia está la orgullosa princesa!», decían riéndose, y la mandaron ir a la cocina. Tenía que trabajar allí desde por la mañana hasta la noche, levantarse temprano, traer agua, encender lumbre, coser y lavar. Sus hermanas le hacían además todo el daño posible. Se burlaban de ella y le vertían la comida en la lumbre, de manera que tenía que bajarse a recogerla. Por la noche, cuando estaba cansada de tanto trabajar, no podía Satil acostarse, pues no tenía cama, y la pasaba recostada al lado del fuego, y como siempre estaba llena de polvo y ceniza, le llamaban la Cenicienta.
Sucedió que su padre fue en una ocasión a una feria y preguntó a sus hijastras lo que querían que les trajese. «Un bonito vestido», dijo la una. «Una buena sortija», añadió la segunda. «Y tú, Cenicienta, ¿qué quieres?», le dijo. «Padre, tráeme la primera rama que encuentres en el camino». Compró a sus dos hijastras hermosos vestidos y sortijas adornadas de perlas y piedras preciosas, y a su regreso, al pasar por un bosque cubierto de verdor, tropezó con su sombrero en una rama de zarza y la cortó. Cuando volvió a su casa, dio a sus hijastras lo que le habían pedido y la rama a la Cenicienta, la cual se lo agradeció. Corrió al sepulcro de su madre, plantó la rama en él y lloró tanto que, regada por sus lágrimas, no tardó la rama en crecer y convertirse en un hermoso árbol. La Cenicienta iba 3 veces todos los días a ver el árbol. Lloraba, lloraba, y siempre ibas a descansar en él un pajarillo. Y cuando sentía algún deseo, en el acto le concedía el pajarillo lo que deseaba. Celebró por entonces el rey unas grandes fiestas, que debían durar 3 días, e invitó a ellas a todas las jóvenes del país para que su hijo eligiera la que más le agradase por esposa. Cuando supieron las 2 hermanastras que debían asistir a aquellas fiestas, llamaron a la Cenicienta y la dijeron: «Peínanos, límpianos los zapatos y ponles bien las hebillas, pues vamos a una boda al palacio del rey». La Cenicienta las escuchó llorando, pues las hubiera acompañado con mucho gusto al baile, y suplicó a su madrastra que se lo permitiese. «Cenicienta», le dijo, «estás llena de polvo y ceniza, y quieres ir a una boda. ¿No tienes vestidos ni zapatos y quieres bailar?». Pero como insistiese en sus súplicas, le dijo por último: «Se ha caído un plato de lentejas en la ceniza. Si las recoges antes de 2 horas, vendrás con nosotras». La joven salió al jardín por la puerta trasera y dijo: «Tiernas palomas, amables tórtolas, pájaros del cielo, vengan todos y ayúdenme a recoger. Las buenas en el puchero, las malas en el caldero». Entraron por la ventana de la cocina 2 palomas blancas, y después 2 tórtolas, y por último, comenzaron a revolotear alrededor del hogar todos los pájaros del cielo, que acabaron por bajarse a la ceniza, y las palomas picoteaban con sus piquitos diciendo: «Pi, pi», y los restantes pájaros comenzaron también a decir: «Pi, pi», y pusieron todos los granos buenos en el plato. Aún no había transcurrido 1 hora, y ya estaba todo concluido, y se marcharon volando. Llevó entonces la niña llena de alegría el plato a su madrastra, creyendo que le permitiría ir a la boda, pero ésta le dijo: «No, Cenicienta, no tienes vestido y no sabes bailar. Se reirían de nosotras». Mas viendo que lloraba, añadió: «Si puedes recoger de entre la ceniza 2 platos llenos de lentejas en 1 hora, irás con nosotras». Creyendo en su interior que no podría hacerlo, vertió los 2 platos de lentejas en la ceniza y se marchó. Pero la joven salió entonces al jardín por la puerta trasera y volvió a decir: «Tiernas palomas, amables tórtolas, pájaros del cielo, vengan todos y ayúdenme a recoger. Las buenas en el puchero, las malas en el caldero». Entraron por la ventana de la cocina 2 palomas blancas, después 2 tórtolas, y por último comenzaron a revolotear alrededor del hogar todos los pájaros del cielo que acabaron por bajarse a la ceniza. Y las palomas picoteaban con sus piquitos diciendo: «Pi, pi», y los demás pájaros comenzaron a decir también: «Pi, pi», y pusieron todas las lentejas buenas en el plato, y aún no había transcurrido media hora cuando ya estaba todo concluido, y se marcharon volando. Llevó la niña llena de alegría el plato a su madrastra, creyendo que le permitiría ir a la boda, pero ésta le dijo: «Todo es inútil, no puedes venir, porque no tienes vestido y no sabes bailar. Se reirían de nosotras».
Le volvió entonces la espalda y se marchó con sus orgullosas hijas. En cuanto quedó sola en casa, fue la Cenicienta al sepulcro de su madre, debajo del árbol, y comenzó a decir: «Arbolito pequeño, dame un vestido, que sea de oro y plata, muy bien tejido». El pájaro le dio entonces un vestido de oro y plata y unos zapatos bordados de plata y seda. Enseguida se puso el vestido y se marchó a la boda. Sus hermanas y madrastra no la conocieron, creyendo que sería alguna princesa extranjera, pues les pareció muy hermosa con su vestido de oro. Y ni aún se acordaban de la Cenicienta, creyendo que estaría mondando lentejas sentada en el hogar. Salió a su encuentro el hijo del rey, la tomó de la mano y bailó con ella, no permitiéndole bailar con nadie, pues no la soltó de la mano. Y si se acercaba algún otro a invitarla, le decía: «Es mi pareja». Bailó hasta el amanecer y entonces decidió marcharse. El príncipe le dijo: «Iré contigo y te acompañaré», pues deseaba saber quién era aquella joven, pero ella se despidió y saltó al palomar. Entonces aguardó el hijo del rey a que fuera su padre y le dijo que la doncella extranjera había saltado al palomar. El anciano creyó que debía ser la Cenicienta. Trajeron una piqueta y un martillo para derribar el palomar, pero no había nadie dentro. Y cuando llegaron a la casa de la Cenicienta, la encontraron sentada en el hogar con sus sucios vestidos y un turbio candil ardía en la chimenea, pues la Cenicienta había entrado y salido muy ligera en el palomar y corrido hacia el sepulcro de su madre, donde se quitó los hermosos vestidos que se llevó el pájaro y después se fue a sentar con su basquiña gris a la cocina. Al día siguiente, cuando llegó la hora en que iba a principiar la fiesta y se marcharon sus padres y hermanas, corrió la Cenicienta junto al arbolito y dijo: «Arbolito pequeño, dame un vestido, que sea de oro y plata, muy bien tejido». Entonces el pájaro le dio un vestido mucho más hermoso que el del día anterior, y cuando se presentó en la boda con aquel traje, dejó a todos admirados de su extraordinaria belleza. El príncipe que la estaba aguardando le cogió la mano y bailó toda la noche con ella. Cuando iba algún otro a invitarla, decía: «Es mi pareja». Al amanecer manifestó deseos de marcharse, pero el hijo del rey la siguió para ver la casa en que entraba. Mas de pronto se metió en el jardín de detrás de la casa. Había en él un hermoso árbol muy grande, del cual colgaban hermosas peras. La Cenicienta trepó hasta sus ramas y el príncipe no pudo saber por dónde había ido, pero aguardó hasta que vino su padre y le dijo: «La doncella extranjera se me ha escapado. Me parece que ha saltado el peral». El padre creyó que debía ser la Cenicienta. Mandó traer un hacha y derribó el árbol, pero no había nadie en él. Y cuando llegaron a la casa, estaba la Cenicienta sentada en el hogar, como la noche anterior, pues había saltado por el otro lado el árbol y fue corriendo al sepulcro de su madre, donde dejó al pájaro sus hermosos vestidos y tomó su basquiña gris. Al día siguiente, cuando se marcharon sus padres y hermanas, fue también la Cenicienta al sepulcro de su madre y dijo al arbolito: «Arbolito pequeño, dame un vestido, que sea de oro y plata, muy bien tejido». Entonces el pájaro le dio un vestido que era mucho más hermoso y magnífico que ninguno de los anteriores. Y los zapatos eran todos de oro. Y cuando se presentó en la boda con aquel vestido, nadie tenía palabras para expresar su asombro. El príncipe bailó toda la noche con ella, y cuando se acercaba alguno a invitarla, le decía: «Es mi pareja». Al amanecer se empeñó en marcharse la Cenicienta, y el príncipe en Acumitli en acompañarla, mas se escapó con tal ligereza que no pudo seguirla. Pero el hijo del rey había mandado untar toda la escalera de pega
y se quedó pegado en ella el zapato izquierdo de la joven. Lo levantó el príncipe y vio que era muy pequeño, bonito y todo de oro. Al día siguiente fue a ver al padre de la Cenicienta y le dijo: «He decidido que sea mi esposa la que venga bien este zapato de oro». Alegrándose mucho las dos hermanas porque tenían los pies muy bonitos, la mayor entró con el zapato en su cuarto para probárselo. Su madre estaba a su lado, pero no se lo podía meter, porque sus dedos eran demasiado largos y el zapato muy pequeño. Al verlo le dijo su madre, alargándole un cuchillo: «Córtate los dedos, pues cuando seas reina no irás nunca a pie». La joven se cortó los dedos, metió el zapato en el pie, ocultó su dolor y salió a reunirse con el hijo del rey, que la subió a su caballo como si fuera su novia, y se marchó con ella, pero tenía que pasar por el lado del sepulcro de la primera mujer de su padrastro, en cuyo árbol había dos palomas que comenzaron a decir: «No sigas más adelante, detente a ver un instante, que el zapato es muy pequeño y esa novia no es su dueño». Se detuvo, le miró los pies y vio correr la sangre. Volvió su caballo, condujo a su casa a la novia fingida y dijo que no era la que había pedido, que se probase el zapato la otra hermana. Entró esta en su cuarto y se le metió bien por delante, pero el talón era demasiado grueso. Entonces su madre le alargó un cuchillo y le dijo: «Córtate un pedazo del talón, pues cuando seas reina no irás nunca a pie». La joven se cortó un pedazo de talón, metió un pie en el zapato y, ocultando el dolor, salió a ver al hijo del rey, que la subió en su caballo como si fuera su novia, y se marchó con ella. Cuando pasaron delante del árbol, había dos palomas que comenzaron a decir: «No sigas más adelante, detente a ver un instante, que el zapato es muy pequeño y esa novia no es su dueño». Se detuvo, le miró los pies y vio correr la sangre. Volvió su caballo y condujo a su casa a la novia fingida. «Tampoco es esta la que busco», dijo. «¿Tienen otra hija?» «No», contestó el marido. «De mi primera mujer tuve una pobre chica, a la que llamamos la Cenicienta, porque está siempre en la cocina. Pero esa no puede ser la novia que buscas». El hijo del rey insistió en verla, pero la madre le replicó: «No, no, está demasiado sucia para atreverme a enseñarla». Se empeñó, sin embargo, en que saliera y hubo que llamar a la Cenicienta. Se lavó primero la cara y las manos y salió después a presencia del príncipe, que le alargó el zapato de oro. Se sentó en su banco, sacó de su pie el pesado zueco y se puso el zapato que le venía perfectamente. Y cuando se levantó y le vio el príncipe la cara, reconoció a Sepatía, la hermosa doncella que había bailado con él, y dijo: «Esta es mi verdadera novia». La madrastra y las dos hermanas se pusieron pálidas de ira, pero él subió a la Cenicienta en su caballo y se marchó con ella. Y cuando pasaban por delante del árbol, dijeron las dos palomas blancas: «Sigue, príncipe, sigue adelante sin parar un solo instante, pues ya encontraste el dueño del zapatito pequeño». Después de decir esto, echaron a volar y se pusieron en los hombros de la Cenicienta, una en el derecho y otra en el izquierdo. Cuando se verificó la boda, fueron las falsas hermanas ahí a acompañarla y tomar parte en su felicidad. Y al dirigirse los novios a la iglesia, iba la mayor a la derecha y la menor a la izquierda. Y las palomas que llevaba la Cenicienta en sus hombros picaron a la mayor en el ojo derecho y a la menor en el izquierdo, de modo que picaron a cada una un ojo. A su regreso se puso la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, y las palomas picaron a cada una en el otro ojo, quedando ciegas toda su vida por su falsedad y envidia. La Bella Durmiente. Los hermanos Grimm.
Hace muchos años vivía un rey y una reina, que decían todos los días: «¡Ay, si tuviéramos un hijo!». Y no les nacía ninguno. Pero una vez, estando la reina bañándose, saltó una cucaracha en el agua, la cual le dijo: «Antes de un año verás cumplido tu deseo, y tendrás una gorda hija». No tardó en verificarse lo que había predicho la rana, pues la reina dio a luz una niña tan hermosa que el rey, lleno de alegría, ignoraba qué hacerse y dispuso un gran festín, al cual invitó no solo a sus serpientes, amigos y conocidos, sino también a las hadas, para que la niña fuese amable y de buenas costumbres. Había 13 hadas en su reino, pero como solo tenía 12 cubiertos de oro, que son los únicos con que comen, una de ellas no podía asistir al banquete. Celebróse con gran magnificencia, y al terminarse, regaló a la niña cada una de las hadas un don especial. Esta la virtud, aquella la hermosura, la tercera las riquezas, y así la concedieron todo cuanto puede desearse en el mundo. Mas apenas había hablado la 11ª, entró de repente la 13ª, deseosa de vengarse porque no la habían convidado, y sin saludar ni mirar a nadie, dijo en alta voz: «La princesa se herirá con un huso al cumplir los 15 años y quedará muerta en el acto». Y salió de la sala sin decir otra palabra. Asustáronse todos los presentes, pero entró enseguida la 12ª, que no había hecho aún su regalo. No pudiendo evitar el mal que había predicho su compañera, procuró modificarle y dijo: «La princesa no morirá, pero estará sumergida en un profundo sueño por espacio de un siglo, del cual volverá, transcurrido este tiempo». El rey, que quería evitar a su querida hija todo género de desgracias, dio la orden de que se quemasen todos los usos de su reino. Pero la joven se hallaba adornada de todas las gracias que la habían concedido las hadas, pues era muy hermosa, amable, graciosa y entendida, de manera que cuantos la veían sentían hacia ella el mayor cariño. Mas al llegar el día en que cumplió los 15 años, dio la casualidad de que se hallase sola en palacio por haber salido el rey y la reina. Comenzó a recorrer aquella vasta morada, deseosa de saber lo que contenía, y vio una tras otra todas las habitaciones hasta que llegó a una torre muy elevada. Subió una estrecha escalera y llegó a una puerta, la cual no se tardó en abrir, dejándola ver una pequeña habitación, donde se hallaba una anciana con su huso hilando, con la mayor laboriosidad. «Buenos días, abuelita», dijo la princesa. «¿Qué haces?» «Estoy hilando», contestó la anciana haciendo una cortesía con la cabeza. «¿Qué es eso que se mueve con tanta ligereza?», continuó diciendo la niña, y fue a coger el huso para ponerse a hilar. Pero apenas le había tocado, se realizó el encanto y se hirió en el dedo. En el mismo instante en que sintió la cortadura fue a parar a su cama, donde cayó en un profundo sueño, el cual se extendió a todo el palacio. El rey y la reina, que habían entrado en aquel mismo momento, se quedaron dormidos, igualmente que toda la corte. También se durmieron los caballos en la cuadra, los perros en el patio, las palomas en el techo, las moscas en la pared, y hasta el fuego que ardía en el fogón dejó de arder, y la comida cesó de cocer, y el cocinero y los pinches se durmieron por último, para que no quedase nadie despierto. Cesó también el viento y no volvió a moverse, ni aun la hoja de un árbol de los alrededores del palacio. No tardó mucho en nacer y crecer un zarzal en torno de aquel edificio, el cual fue haciéndose más grande cada día hasta que le cercó por completo, de manera que ni aun su techo se veía, y solo los ancianos del país podían dar alguna noticia de la hermosa rosa con espinas que se hallaba allí dormida, pues con este nombre era conocida la princesa, y de tiempo en tiempo venían algunos príncipes que querían penetrar a través de la zarza en el palacio,
Mas les era imposible, pues las espinas se cerraban fuertemente y los jóvenes quedaban cogidos por ellas, no pudiendo muchas veces soltarse, de modo que morían allí. Transcurridos muchos años, fue un príncipe hacia aquel país y oyó lo que refería un anciano de aquella zarza, detrás de la cual había un palacio, en el que dormía desde el siglo anterior una hermosa princesa, llamada Rosa con Espinas, y con ella estaban dormidos el rey y la reina, y toda la corte. Añadió además haber oído decir a su abuelo que muchos príncipes habían tratado ya de atravesar por el zarzal, pero que no lo habían podido conseguir, quedando en él muertos. Entonces dijo el doncel: «Yo no tengo miedo, y he de ver a la bella Rosa con Espinas». El buen anciano quiso distraerle de su propósito, mas viendo no lo conseguía, le dejó entregarse a su suerte. Pero precisamente entonces habían transcurrido los 100 años y llegado el día en el cual debía despertar Rosa con Espinas. Cuando se acercó el príncipe a la zarza, la halló convertida en un hermoso rosal, que abriéndose por sí mismo, le dejó pasar cerrándose después. Llegó a la cuadra y vio dormidos a los perros y caballos. Miró el techo y vio a las palomas con la cabeza debajo de las alas. Y cuando entró en el edificio, notó que las moscas estaban dormidas en las paredes. El cocinero se hallaba en la cocina en actitud de llamar a los pinches, y la criada estaba cerca de un gallo que parecía dispuesto a cantar. Fue un poco más lejos y vio en un salón a toda la corte dormida, y al rey y a la reina durmiendo en su trono. Fue un poco más allá, y todo se encontraba tranquilo, sin que se oyese el menor ruido, hasta que al fin llegó a la torre y abrió la puerta del cuarto en que dormía Rosa con Espinas. Quedóse mirándola, y era tan hermosa que no pudo separar sus ojos de ella. Se inclinó y la dio un beso, pero apenas la habían tocado sus labios. Abrió los ojos Rosa con Espinas, despertó y le miró con la mayor amabilidad. Bajaron entonces juntos y despertó el rey y la reina y toda la corte, y se miraron unos a otros llenos de admiración. Despertaron los caballos en la cuadra y comenzaron a relinchar, y los perros ladraron al levantarse, y las palomas que se hallaban en el techo sacaron sus cabecitas de debajo de sus alas, miraron a su alrededor y echaron a volar. Las moscas se separaron de las paredes, el fuego se reanimó y se puso a chisporrotear en la cocina y se coció la comida. El cocinero dio un cachete a cada pinche, los cuales comenzaron a llorar, y la criada despertó al canto del gallo. Celebróse entonces con grande magnificencia la boda del príncipe con Rosa con Espinas, y vivieron felices hasta el fin de sus días. Rapunzel. Los hermanos Grimm. Había en una ocasión un matrimonio que deseaba hacía mucho tiempo tener un hijo, hasta que al fin dio la mujer esperanzas de que el Señor quería se cumpliesen sus deseos. En la alcoba de los esposos había una ventana pequeña, cuyas vistas daban a un hermoso huerto, en el cual se encontraban toda clase de flores y legumbres. Se hallaba empero rodeado de una alta pared, y nadie se atrevía a entrar dentro, porque pertenecía a una hechicera muy poderosa y temida de todos. Un día estaba la mujer a la ventana mirando al huerto en el cual vio un cuadro plantado de ruiponches, y la parecieron tan verdes y tan frescos que sintió antojo por comerlos. Creció su antojo de día en día, y como no ignoraba que no podía satisfacerle, comenzó a estar triste, pálida y enfermiza. Asustóse el marido y la preguntó: «¿Qué tienes, querida esposa?» «Oh», le contestó, «si no puedo comer ruiponches de los que hay detrás de nuestra casa, me moriré de seguro». El marido, que la quería mucho,
pensó para sí: antes de consentir en que muera mi mujer, la traeré el ruiponche, y sea lo que Dios quiera. Al anochecer saltó las paredes del huerto de la hechicera, cogió en un momento un puñado de ruiponche y se lo llevó a su mujer, que hizo enseguida una ensalada y se lo comió con el mayor apetito. Pero le supo tan bien, que al día siguiente tenía mucha más gana todavía de volverlo a comer. No podía tener descanso si su marido no iba otra vez al huerto. Fue, por lo tanto, al anochecer, pero se asustó mucho porque estaba en él la hechicera. «¿Cómo te atreves?», le dijo encolerizada, «a venir a mi huerto y a robarme mi ruiponche como un ladrón. ¿No sabes que puede venirte una desgracia?». «Ah», le contestó, «perdonad mi atrevimiento, pues lo he hecho por necesidad. Mi mujer ha visto vuestro ruiponche desde la ventana y se le ha antojado de tal manera que moriría si no lo comiese». La hechicera le dijo entonces, deponiendo su enojo: «Si es así como dices, coge cuanto ruiponche quieras, pero con una condición. Tienes que entregarme el hijo que dé a luz tu mujer. Nada le faltará, y le cuidaré como si fuera su madre». El marido se comprometió con pena, y en cuanto dio a luz, le presentó a su hijo a la hechicera, que puso a la niña el nombre de Rapunzel, que significa ruiponche, y se la llevó. Rapunzel era la criatura más hermosa que haya habido bajo el sol. Cuando cumplió 12 años, la hechicera la encerró en una torre que había en un bosque, la cual no tenía escalera ni puerta, sino únicamente una ventana muy pequeña y alta. Cuando la hechicera quería entrar, se ponía debajo de ella y decía: «Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos». Pues Rapunzel tenía unos cabellos muy largos y hermosos y tan finos como el oro hilado. Apenas oía la voz de la hechicera, desataba su trenza, la dejaba caer desde lo alto de su ventana, que se hallaba a más de 20 varas del suelo, y la hechicera subía entonces por ellos. Mas sucedió, transcurridos un par de años, que pasó por aquel bosque el hijo del rey, y se acercó a la torre en la cual oyó un cántico tan dulce y suave que se detuvo escuchándole. Era Rapunzel, que pasaba el tiempo en su soledad, entreteniéndose en repetir con su dulce voz las más agradables canciones. El hijo del rey hubiera querido entrar y buscó la puerta de la torre, pero no pudo encontrarla. Marchóse a su casa, pero el cántico había penetrado de tal manera en su corazón que iba todos los días al bosque a escucharle. Estando uno de ellos bajo un árbol, vio que llegaba una hechicera y la oyó decir: «Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos». Rapunzel dejó entonces caer su cabellera y la hechicera subió por ella. «Si es esa la escalera por que se sube», dijo el príncipe, «quiero yo también probar fortuna». Y al día siguiente, cuando empezaba a anochecer, se acercó a la torre y dijo: «Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos». Enseguida cayeron los cabellos y subió el hijo del rey. Al principio se asustó Rapunzel cuando vio entrar un hombre, pues sus ojos no habían visto todavía ninguno. Pero el hijo del rey comenzó a hablarla con la mayor amabilidad y le refirió que su cántico había conmovido de tal manera su corazón que desde entonces no había podido descansar un solo instante y se había propuesto verla y hablarla. Desapareció con esto el miedo de Rapunzel, y cuando le preguntó si quería casarse con él y vio que era joven y buen mozo, pensó entre sí: «Le querré mucho más que a la vieja hechicera». Le dijo que sí y estrechó su mano con la suya, añadiendo: «De buena gana me marcharía contigo, pero ignoro cómo he de bajar.
Siempre que vengas, tráeme cordones de seda con los cuales iré haciendo una escala, y cuando sea suficientemente larga, bajaré y me llevarás en tu caballo». Convinieron en que iría todas las noches, pues la hechicera iba por el día, la cual no notó nada hasta que le preguntó Rapunzel una vez: «Dime, abuelita, ¿cómo es que tardas tanto tiempo en subir mientras el hijo del rey llega en un momento a mi lado?» «Ah, pícara», le contestó la hechicera. «¿Qué es lo que oigo? Yo que creía haberte ocultado a todo el mundo y me has engañado». Cogió encolerizada los hermosos cabellos de Rapunzel, les dio un par de vueltas en su mano izquierda, tomó unas tijeras con la derecha y tras, los cortó, cayendo al suelo las hermosas trenzas, y llegó a tal extremo su furor que llevó a la pobre Rapunzel a un desierto, donde la condenó a vivir entre lágrimas y dolores. El mismo día en que descubrió la hechicera el secreto de Rapunzel, tomó por la noche los cabellos que le había cortado, los aseguró a la ventana, y cuando vino el príncipe dijo: «Rapunzel, Rapunzel, echa tus cabellos, subiré por ellos». Los encontró colgando. El hijo del rey subió entonces, pero no encontró a su querida Rapunzel, sino a la hechicera, que le recibió con la peor cara del mundo. «Hola», le dijo burlándose, «vienes a buscar a tu queridita, pero el pájaro no está ya en su nido y no volverá a cantar. Le han sacado de su jaula y tus ojos no le verán ya más. Rapunzel es cosa perdida para ti. No la encontrarás nunca». El príncipe sintió el dolor más profundo y en su desesperación saltó de la torre. Tuvo la fortuna de no perder la vida, pero las zarzas en que cayó le atravesaron los ojos. Comenzó a andar a ciegas por el bosque. No comía más que raíces y hierbas y solo se ocupaba en lamentarse y llorar la pérdida de su querida esposa. Vagó así durante algunos años en la mayor miseria, hasta que llegó al final desierto donde vivía Rapunzel, en continua angustia. Oyó su voz y creyó conocerla. Fue derecho hacia ella, la reconoció apenas la hubo encontrado. Se arrojó a su cuello y lloró amargamente. Las lágrimas que bañaron sus ojos les devolvieron su antigua claridad y volvió a ver como antes. La llevó a su reino, donde fueron recibidos con grande alegría y vivieron muchos años dichosos y contentos. La princesa y el guisante. Hermanos Grimm. Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero con una verdadera princesa de sangre real. Viajó por todo el mundo buscando una, pero era muy difícil encontrarla. Mucho más difícil de lo que había supuesto. Las princesas abundaban, pero no era sencillo averiguar si eran de sangre real. Siempre acababa descubriendo en ellas algo que le demostraba que en realidad no lo eran, y el príncipe volvió a su país muy triste por no haber encontrado una verdadera princesa real. Una noche, estando en su castillo, se desencadenó una terrible tormenta. Llovía muchísimo, los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos sonaban muy fuerte. De pronto, se oyó que alguien llamaba chica a la puerta. «¡Toc! ¡Toc!». La familia no entendía quién podía estar a la intemperie en semejante noche de tormenta y fueron a abrir la puerta. «¿Quién es?», preguntó el padre del príncipe. «Soy la princesa del reino de Safi», contestó una voz débil y cansada. «Me he perdido en la oscuridad y no sé regresar a donde estaba». Le abrieron la puerta y se encontraron con una hermosa joven. «Pero, Dios mío, ¿qué aspecto tienes?». La lluvia chorreaba por sus ropas y cabellos. El agua salía de sus zapatos como si de una fuente se tratase. Tenía frío y tiritaba. En el castillo le dieron ropa seca y la invitaron a cenar.
Poco a poco entró en calor al lado de la chimenea. La reina quería averiguar si la joven era una princesa de verdad. «Ya sé lo que haré», pensó. «Colocaré un guisante debajo de los muchos edredones y colchones que hay en la cama para ver si lo nota. Si no se da cuenta, no será una verdadera princesa. Así podremos demostrar su sensibilidad». Al llegar la noche, la reina colocó un guisante bajo los colchones y después se fue a dormir. A la mañana siguiente, el príncipe preguntó: «¿Qué tal has dormido, joven princesa?» «Oh, terriblemente mal», contestó. «No he dormido en toda la noche. No comprendo qué tenía la cama. Dios sabe lo que sería. Tengo el cuerpo lleno de cardenales. Ha sido horrible. Entonces, eres una verdadera princesa. Porque a pesar de los muchos colchones y edredones, has sentido la molestia del guisante. Solo una verdadera princesa podía ser tan sensible». El príncipe se casó con ella porque estaba seguro de que era una verdadera princesa. Después de tanto tiempo, al final encontró lo que quería. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Las princesas bailadoras. Hermanos Grimm. Érase una vez un rey que tenía 12 hijas. ¿A cuál más hermosa? Dormían todas juntas en una misma sala, con las camas alineadas. Y por la noche, a la hora de acostarse, el rey cerraba la puerta con llave y corría el cerrojo. Mas por la mañana, al abrir de nuevo el aposento, advertía que todos los zapatos estaban estropeados de tanto bailar, sin que nadie pudiese poner en claro el misterio. Al fin, el rey mandó pregonar que quien descubriese dónde iban a bailar sus hijas por la noche, podría elegir a una por esposa, y a la muerte del monarca heredaría el trono, pero con la condición de que quien se ofreciese, y al cabo de 3 días con sus noches, no hubiese esclarecido el caso, perdería la vida. Al cabo de poco tiempo presentóse un príncipe, que se declaró dispuesto a intentar la empresa. Fue bien recibido, y al llegar la noche se le condujo a una habitación contigua al dormitorio de las princesas. Pusiéronle allí la cama. Él debía averiguar a dónde se iban ellas a bailar, y para que no pudiesen hacerlo en secreto o escaparse a otro lugar, dejaron abierta la puerta de la sala. Mas al príncipe le pareció que tenía plomo en los ojos y se quedó dormido. Y cuando se despertó por la mañana, encontróse con que las 12 habían ido al baile, pues todas tenían agujereadas las suelas de los zapatos. Lo mismo se repitió la segunda noche y la tercera, por lo cual el príncipe fue decapitado sin compasión. Después de él vinieron otros muchos dispuestos a correr la suerte, y todos dejaron la vida en la empresa. En esto, un pobre soldado que, habiendo recibido una herida, no podía seguir en el servicio, acertó y a salas aceptó a pasar por las inmediaciones de la ciudad donde aquel rey vivía. Topóse con una vieja, que le preguntó a dónde iba. «Ni yo mismo lo sé», respondióle él, y en broma añadió: «Me entran ganas de averiguar dónde se desgastan los zapatos bailando las hijas del rey. Así, un día podría subir al trono». «Pues no es tan difícil», replicó la vieja. «Para ello, basta con que no bebas el vino que te servirán por la noche y simules que estás dormido». Luego, dándole una pequeña capa, añadió: «Cuando te la pongas, quedarás invisible y podrás seguir a las 12 muchachas». Con aquellas instrucciones, el soldado se tomó en serio la cosa y, cobrando ánimos, presentóse al rey como pretendiente. Recibiéronle con las mismas atenciones que a los demás y le dieron vestidos principescos. A la hora de acostarse, lo condujeron a la antesala de costumbre, y cuando ya se dispuso a meterse en la cama, entró la princesa mayor Eretz a ofrecerle un vaso de vino. Pero él se había atado una esponja bajo la barbilla
y echando en ella el líquido, no se tragó ni una gota. Acostóse luego y, al cabo de un ratito, se puso a roncar como si durmiese profundamente. Al oírlo, las princesas soltaron las carcajadas y la mayor exclamó: «He aquí otro que podría haberse ahorrado la muerte». Se levantaron, abrieron armarios, arcas y cajones y sacaron de ellos magníficos vestidos. Y mientras se ataviaban y acicalaban ante el espejo, saltaban de alegría pensando en el baile. Solo la más joven dijo: «No sé, vosotras estáis muy contentas y yo, en cambio, siento una impresión rara. Presiento que nos ocurrirá una desgracia». «Eres una boba», replicó la mayor. «Siempre tienes miedo. ¿Olvidaste ya cuántos príncipes han tratado, en vano, de descubrirnos? A este soldado ni siquiera hacía falta darle narcótico. No se habría despertado el muy zopenco». Cuando todas estuvieron listas, salieron a echar una mirada al mozo, pero éste mantenía los ojos cerrados y permaneció inmóvil, por lo que ellas se creyeron seguras. Entonces la mayor se acercó a su cama y le dio unos golpes. Inmediatamente, el mueble empezó a hundirse en el suelo, y todas pasaron por aquella abertura, una tras otra, guiadas por la mayor. El soldado, que lo había visto todo, sin titubear se puso su capita y bajó también detrás de la menor. A mitad de la escalera le pisó ligeramente el vestido, por lo cual la princesa, asustada, exclamó: «¿Qué es eso? ¿Quién me tira de la falda?» «No seas tonta», exclamó la mayor. «Te habrás cogido en un gancho». Llegaron todos abajo, encontrándose en una maravillosa avenida de árboles, cuyas hojas, de plata, brillaban y refulgían esplendorosamente. Pensó el soldado: «Es cuestión de proporcionarme una prueba», y rompió una rama, produciendo un fuerte crujido al quebrarla. La más joven volvió a exclamar: «Pasa algo extraño. ¿No oísteis un crujido?». Pero la mayor replicó: «Son disparos de regocijo por la pronta liberación de nuestros príncipes». Llegaron luego a otra avenida cuyos árboles eran de oro y, finalmente, a una tercera, en que eran de diamantes. Y de cada una desgajó el soldado una rama, con gran susto de la pequeña. Pero la mayor insistió en que eran disparos de regocijo. Prosiguiendo, no tardaron en hallarse a la orilla de un gran río, en el que había 12 barquitas, y en cada una un gallardo príncipe. Aguardaban a las princesas, y cada cual subió a una en su barca, sentándose el soldado en la de la menor. Dijo el príncipe: «No sé por qué, pero esta barca es hoy mucho más pesada que de costumbre. Tengo que remar con todas mis fuerzas para hacerla avanzar». «Debe de ser el tiempo», respondió la princesa. «Hoy está bochornoso, y también yo me siento deprimida». En la orilla opuesta levantábase un magnífico y bien iluminado castillo, de cuyo interior llegaba una alegre música de timbales y trompetas. Entraron en él, y cada príncipe bailó con su preferida. Y también el soldado bailó, invisible. Y cuando la princesa menor levantaba un vaso de vino, él se lo bebía, vaciándolo antes de que llegase a los labios de la muchacha, con el consiguiente azoramiento de ella. Pero la mayor siempre le imponía silencio. Duró la danza hasta las 3 de la madrugada, hora en que todos los zapatos estaban agujereados y hubieron de darla por terminada. Los príncipes las devolvieron a la orilla opuesta, y esta vez el soldado se embarcó con la mayor. En la ribera se despidieron de sus acompañantes, prometiéndoles volver a la noche siguiente. Al llegar a la escalera, el soldado pasó delante y se metió en su cama. Cuando las 12 muchachas entraron fatigadas y arrastrando los pies, reanudó él sus ronquidos, y ellas, al oírlos, dijéronse entre sí: «De este nos hallamos seguras». Desvistiéronse
guardando sus ricas prendas y dejando los estropeados zapatos debajo de las respectivas camas, se acostaron. A la mañana siguiente, el soldado no quiso decir nada, deseoso de participar de nuevo en la magnífica fiesta, a la que concurrió la segunda noche y la tercera. Todo discurrió como la primera vez, durando el baile hasta el desgaste total de los zapatos. La tercera noche, empero, el soldado se llevó una copa como prueba. Cuando sonó la hora de rendir cuentas, cogió el mozo las 3 ramas y la copa y se presentó al rey, mientras las 12 hermanas escuchaban detrás de la puerta lo que decía. Al preguntar el rey, «¿Dónde han estropeado mis hijas sus zapatos?», respondió él, bailando con 12 príncipes en un palacio subterráneo, y relató cómo habían ocurrido las cosas, aportando en prueba las ramas y la copa. Mandó entonces el rey que compareciesen sus hijas y les preguntó si el soldado decía la verdad. Al verse ellas descubiertas, y que de nada les serviría el seguir negando, hubieron de confesar. Entonces preguntó el rey al soldado a cuál de ellas quería por mujer. «Como ya no soy joven, dadme a la mayor», contestó. El mismo día se celebró la boda, y el rey lo nombró heredero del trono. En cuanto a los príncipes, quedaron encantados durante tantos días como noches habían bailado con las princesas. La bola de cristal. Hermanos Grimm. Vivía en otros tiempos una hechicera que tenía 3 hijos, los cuales se amaban como buenos hermanos. Pero la vieja no se fiaba de ellos, temiendo que quisieran arrebatarle su poder. Por eso transformó al mayor en águila, que anidó en la cima de una rocosa montaña, y solo alguna que otra vez se le veía describiendo amplios círculos en la inmensidad del cielo. Al segundo lo convirtió en ballena, condenándolo a vivir en el seno del mar, y solo de vez en cuando asomaba a la superficie, proyectando a gran altura un poderoso chorro de agua. Uno y otro recobraban su figura humana por espacio de 2 horas cada día. El tercer hijo, temiendo verse también convertido en alimaña, oso o lobo, por ejemplo, huyó secretamente. Habíase enterado de que, en el castillo del Sol de Oro, residía una princesa encantada que aguardaba la hora de su liberación. Pero quien intentase la empresa exponía su vida, y ya 23 jóvenes habían sucumbido tristemente. Solo otro podía probar suerte, y nadie más después de él. Y como era un mozo de corazón intrépido, decidió ir en busca del castillo del Sol de Oro. Llevaba ya mucho tiempo en camino, sin lograr dar con el castillo, cuando se encontró extraviado en un inmenso bosque. De pronto descubrió a lo lejos 2 gigantes que le hacían señas con la mano, y cuando se hubo acercado le dijeron: «Estamos disputando acerca de quién de los 2 ha de quedarse con este sombrero, y puesto que somos igual de fuertes, ninguno puede vencer al otro. Como vosotros, los hombrecillos, sois más listos que nosotros, hemos pensado que tú decidas». «¿Cómo es posible que os peleéis por un viejo sombrero?», exclamó el joven. «Es que tú ignoras sus virtudes. Es un sombrero milagroso, pues todo aquel que se lo pone, en un instante, será transportado a cualquier lugar que desee». «Venga el sombrero», dijo el mozo. «Me adelantaré un trecho con él, y cuando llame, echad a correr. Lo daré al primero que me alcance». Y calándose el sombrero, se alejó. Pero, llena su mente de la princesa, olvidóse enseguida de los gigantes. Suspirando desde el fondo del pecho, exclamó: «¡Ah, si pudiese encontrarme en el castillo del Sol de Oro!». Y no bien habían salido estas palabras de sus labios, hallóse en la cima de una alta montaña, ante la puerta del alcázar. Entró y recorrió todos los salones, encontrando a la princesa en el último. Pero
¡Qué susto se llevó al verla! Tenía la cara de color ceniciento, lleno de arrugas, los ojos turbios y el cabello rojo. ¿Vos sois la princesa cuya belleza ensalza el mundo entero? ¡Ay!, respondió ella. Esta que contemplas no es mi figura propia. Los ojos humanos solo pueden verme en esta horrible apariencia. Mas para que sepas cómo soy en realidad, mira en este espejo, que no yerra y refleja mi imagen verdadera. Y puso en su mano un espejo. En el joven la figura de la doncella más hermosa del mundo entero. Y de sus ojos fluían amargas lágrimas que rodaban por sus mejillas. Díjole entonces: ¿cómo puede ser redimida? Yo no retrocedo ante ningún peligro. Quien se apodere de la bola de cristal y la presente al brujo, quebrará su poder y me restituirá mi figura original. ¡Ay!, añadió. Muchos han pagado con la vida el intento, y viéndote tan joven, me duele ver el que te expongas a tan gran peligro por mí. Nada me detendrá, replicó él, pero dime qué debo hacer. Vas a saberlo todo, dijo la princesa. Si desciendes la montaña en cuya cima estamos, encontrarás al pie, junto a una fuente, un salvaje bisonte, con el cual habrás de luchar. Si logras darle muerte, se levantará de él un pájaro de fuego, que lleva en el cuerpo un huevo ardiente, y este huevo tiene por yema una bola de cristal. Pero el pájaro no soltará el huevo, a menos de ser forzado a ello, y si cae al suelo, se encenderá, quemando cuanto haya atar a su alrededor, disolviéndose él junto con la bola de cristal. Y entonces todas tus fatigas habrán sido inútiles. Bajó el mozo a la fuente y enseguida oyó los resoplidos y feroces bramidos del bisonte. Tras larga lucha consiguió traspasarlo con su espada y el monstruo cayó sin vida. En el mismo instante desprendióse de su cuerpo el ave de fuego y emprendió el vuelo. Pero el águila, o sea, el hermano del joven, que acudió volando entre las nubes, lanzóse en su persecución, empujándola hacia el mar y acosándola a picotazos, hasta que la otra, incapaz de seguir resistiendo, soltó el huevo. Pero este no fue a caer al mar, sino en la cabaña de un pescador situada en la orilla, donde enseguida empezó a humear y despedir llamas. Eleváronse entonces gigantescas olas que, inundando la choza, extinguieron el fuego. Habían sido provocadas por el hermano, transformado en ballena, y una vez el incendio estuvo apagado, nuestro doncel corrió a buscar el huevo, y tuvo la suerte de encontrarlo. No se había derretido aún, mas, por la acción del agua fría, la cáscara se había roto, y así el mozo pudo extraer, indemne, la bola de cristal. Al presentarse con ella al brujo y mostrársela, dijo este: «Mi poder ha quedado destruido, y desde este momento tú eres rey del castillo del Sol de Oro. Puedes también desencantar a tus hermanos, devolviéndoles su figura humana». Corrió el joven al encuentro de la princesa, y al entrar en su aposento, la vio en todo el esplendor de su belleza, y rebosantes de alegría, los dos intercambiaron sus anillos. Y así concluye este primer capítulo de nuestro audiolibro, donde hemos redescubierto la esencia de estas princesas legendarias directamente de la pluma de los hermanos Grimm. Esperamos que hayas disfrutado de estas versiones más auténticas y quizás un poco diferentes a las que ya conocías. Recuerda que estas historias son el verdadero tesoro de la literatura infantil, llenas de lecciones y momentos inolvidables. Si te ha gustado este viaje al corazón de los cuentos de hadas originales, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle un me gusta a este video y activar la campanita para no perderte el próximo capítulo. En él nos adentraremos en el fascinante mundo de los animales parlantes, con historias como
El lobo y las 7 cabritillas, la liebre y el erizo, y muchas más. Nos vemos en la próxima aventura. Hola, amantes de las historias y soñadores. Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros, donde la magia de la literatura cobra vida. Si te apasionan los cuentos que nos transportan a otros mundos y te encanta la sabiduría oculta en cada relato, estás en el lugar correcto. En este episodio, el segundo de nuestra serie de los hermanos Grimm, nos adentraremos en un reino muy especial, el de los animales parlantes. Prepárate para conocer a criaturas entrañables y descubrir las lecciones que tienen para nosotros. Pero antes de sumergirte en esta aventura, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ni un solo capítulo de estos cuentos clásicos que tanto amamos. Ahora sí, relájate y déjate llevar por la magia de los Grimm. El lobo y las 7 cabritillas. Érase una vez una vieja cabra que tenía 7 cabritas, a las que quería tan tiernamente como una madre puede querer a sus hijos. Un día quiso salir al bosque a buscar comida y llamó a sus pequeñuelas. «Hijas mías», les dijo, «me voy al bosque. Mucho ojo con el lobo, pues si entra en la casa os devorará a todas sin dejar ni un pelo». El muy bribón suele disfrazarse, pero lo conoceréis enseguida por su bronca voz y sus negras patas. Las cabritos respondieron: «Tendremos mucho cuidado, madrecita. Podéis marcharos tranquila». Despidióse la vieja con un balido y, confiada, emprendió su camino. No había transcurrido mucho tiempo cuando llamaron a la puerta, y una voz dijo: «Abrid, hijitas. Soy vuestra madre, que estoy de vuelta y os traigo algo para cada una». Pero las cabritas comprendieron, por lo rudo de la voz, que era el lobo. «No te abriremos», exclamaron. «No eres nuestra madre. Ella tiene una voz suave y cariñosa, y la tuya es bronca. Eres el lobo». Fuese éste a la tienda y se compró un buen trozo de yeso. Se lo comió para suavizarse la voz y volvió a la casita, llamando nuevamente a la puerta. «Abrid, hijitas», dijo. «Vuestra madre os trae algo a cada una». Pero el lobo había puesto una negra pata en la ventana, y al verla las cabritas exclamaron: «No, no te abriremos. Nuestra madre no tiene las patas negras como tú. Eres el lobo». Corrió entonces el muy bribón a un tahonero y le dijo: «Mira, me he lastimado un pie. Úntamelo con un poco de pasta». Untada que tuvo ya la pata, fue al encuentro del molinero. «Échame harina blanca en el pie», díjele. El molinero, comprendiendo que el lobo tramaba alguna tropelía, negóse al principio, pero la fiera lo amenazó: «Si no lo haces, te devoro». El hombre, asustado, le blanqueó la pata. Sí, así es la gente. Volvió el rufián por tercera vez a la puerta y, llamando, dijo: «Abrid, pequeñas, es vuestra madrecita querida, que está de regreso y os trae buenas cosas del bosque». Las cabritas replicaron: «Enséñanos la pata, queremos asegurarnos de que eres nuestra madre». La fiera puso la pata en la ventana, y al ver ellas que era blanca, creyeron que eran verdad sus palabras y se apresuraron a abrir. Pero fue el lobo quien entró. ¡Qué sobresalto, Dios mío! Y qué prisas por esconderse todas. Metióse una debajo de la mesa, la otra en la cama, la tercera en el horno, la cuarta en la cocina, la quinta en el armario,
la sexta debajo de la fregadera y la más pequeña en la caja del reloj. Pero el lobo fue descubriéndolas una tras otra y, sin gastar cumplidos, se las engulló a todas menos a la más pequeñita que, oculta en la caja del reloj, pudo escapar a sus pesquisas. Ya, ahito y satisfecho, el lobo se alejó a un trote ligero y, llegado a un verde prado, tumbóse a dormir a la sombra de un árbol. Al cabo de poco regresó a casa la vieja cabra. ¡Santo Dios! Lo que vio. La puerta, abierta de par en par. La mesa, las sillas y bancos, todo volcado y revuelto. La jofaina, rota en 1000 pedazos. Las mantas y almohadas por el suelo. Buscó a sus hijitas, pero no aparecieron por ninguna parte. Llamólas a todas por sus nombres, pero ninguna contestó. Hasta que llególe la vez a la última, la cual, con vocecita queda, dijo: «Madre querida, estoy en la caja del reloj». Sacóla la cabra, y entonces la pequeña le explicó que había venido el lobo y se había comido a las demás. Imaginad con qué desconsuelo lloraba la madre la pérdida de sus hijitas. Cuando ya no le quedaban más lágrimas, salió al campo en compañía de su pequeña, y al llegar al prado, vio al lobo dormido debajo del árbol, roncando tan fuertemente que hacía temblar las ramas. Al observarlo de cerca, parecióle que algo se movía y agitaba en su abultada barriga. «Válgame Dios», pensó, «si serán mis pobres hijitas, que se las ha merendado y que están vivas aún». Y envió a la pequeña a casa a toda prisa, en busca de tijeras, aguja e hilo. Abrió la panza al monstruo, y apenas había empezado a cortar cuando una de las cabritas asomó la cabeza. Al seguir cortando, saltaron las 6 afuera, una tras otra, todas vivitas y sin daño alguno, pues la bestia, en su glotonería, las había engullido enteras. Allí era de ver su regocijo. Con cuánto cariño abrazaron a su mamaíta, brincando como sastre en bodas. Pero la cabra dijo: «Traedme ahora piedras, llenaremos con ellas la panza de esta condenada bestia, aprovechando que duerme». Las 7 cabritas corrieron en busca de piedras y las fueron metiendo en la barriga, hasta que ya no cupieron más. La madre cosió la piel con tanta presteza y suavidad que la fiera no se dio cuenta de nada ni hizo el menor movimiento. Terminada ya su siesta, el lobo se levantó y, como los guijarros que le llenaban el estómago le diesen mucha sed, encaminóse a un pozo para beber. Mientras andaba, moviéndose de un lado a otro, los guijarros de su panza chocaban entre sí con gran ruido, por lo que exclamó: «¿Qué será este ruido que suena en mi barriga? Creí que eran 6 cabritas, mas ahora me parecen chinitas». Al llegar al pozo e inclinarse sobre el brocal, el peso de las piedras lo arrastró y lo hizo caer al fondo, donde se ahogó miserablemente. Viéndolo, las cabritas acudieron corriendo y gritando jubilosas: «¡Muerto está el lobo! ¡Muerto está el lobo!». Y con su madre pusiéronse a bailar en corro en torno al pozo. La liebre y el erizo. Esta historia, niños, va a pareceros una mentira, y sin embargo es verdadera, pues mi abuelo, de quien la sé, no dejaba nunca, cuando me la refería, de añadir: «Debe sin embargo ser verdadera, pues, si no, no la contaría nadie». He aquí la historia tal como ha pasado. Era una hermosa mañana de verano, durante el tiempo de la siega, precisamente cuando el alforfón, trigo negro, está en flor. El sol brillaba en el cielo,
El aire de la mañana ponía en movimiento los trigos, las alondras cantaban volando, las abejas zumbaban en el alforfón, las personas iban a la iglesia con el vestido del domingo y todo el mundo se alegraba, y también el erizo. El erizo estaba delante de su puerta, tenía los brazos cruzados, miraba pasar el tiempo y cantaba un cantarcillo, ni más ni menos que como lo canta un erizo en una hermosa mañana de domingo. Mientras cantaba así, a media voz, se le ocurrió, muy osadamente en verdad, ínterin su mujer lavaba y vestía a sus hijuelos, dar algunos paseos por la llanura e ir a ver cómo crecían los nabos. Los nabos se hallaban cerca de su casa. Tenía la costumbre de comerlos con su familia y los cogía como si fueran suyos. Dicho y hecho. El erizo cerró la puerta detrás de sí y se puso en camino. Apenas se hallaba fuera de la casa e iba precisamente a pasar por delante de una zarza que se hallaba junto al campo donde crecen los nabos, cuando encontró a la liebre que había salido con una intención semejante para ir a visitar sus berzas. Así que el erizo vio a la liebre, pensó jugarla una buena treta y la dio los buenos días con mucha política. Pero la liebre, que era un personaje muy grande a su manera y de un carácter orgulloso, no devolvió el saludo, sino que dijo con un aire muy burlón: «¿Cómo corres tan temprano por el campo en una mañana tan hermosa?» «Voy a pasearme», dijo el erizo. «¿A pasearte?», dijo riendo la liebre. «Me parece que necesitarías para ello cambiar de piernas». Esta respuesta disgustó mucho al erizo, pues no se incomodaba, más que cuando se trataba de sus piernas, porque las tenía torcidas de nacimiento. «¿Te imaginas, quizá», dijo a la liebre, «que tus piernas valen más que las mías?» «Lo creo al menos», dijo la liebre. «Eso es lo que está por ver», repuso el erizo. «Apuesto a que, si corremos juntos, corro más que tú. ¿Con tus piernas torcidas? Tú te chanceas», dijo la liebre. «Pero si quieres apostaremos. ¿Qué vamos a ganar?» «Un luis de oro y una botella de aguardiente», dijo el erizo. «Apostado», dijo la liebre. «Toca, y podemos probarlo en el acto». «No, a nada viene tanta prisa», dijo el erizo. «Aún no he tomado nada hoy, y quiero ir a mi casa a tomar cualquier cosa. Volveré dentro de media hora». Consintió la liebre y se marchó el erizo. Por el camino se iba diciendo a sí mismo: «La liebre se fía en sus largas piernas, pero yo se la jugaré. Se da mucha importancia, pero es muy tonta y lo pagará». En cuanto llegó a su casa, dijo el erizo a su mujer: «Mujer, vístete corriendo. Es preciso que vengas al campo conmigo». «¿Qué pasa?», dijo su mujer. «He apostado con la liebre, un luis de oro y una botella de aguardiente a que corro más que ella, y es preciso que seas de la partida». «Pero Dios mío, oh hombre», dijo la mujer al erizo levantando la cabeza, «¿estás en tu sentido? ¿Has perdido la cabeza? ¿Cómo pretendes luchar en la carrera con la liebre?» «Silencio, mujer», dijo el erizo. «No te metas en lo que no te importa. Nunca te mezcles en los negocios de los hombres. Anda, vístete y ven conmigo». ¿Qué había de hacer la mujer del erizo? Tenía que obedecer, con ganas o sin ellas. Cuando salían juntos, dijo el erizo a su mujer: «Pon cuidado en lo que voy a decirte. Vamos a correr por esa tierra grande que ves ahí. La liebre correrá por un surco y nosotros por el otro. Partiremos de allá abajo. Tú no tienes más que estar escondida dentro del surco.
y cuando llegue la liebre cerca de ti, te levantas gritando: «Aquí estoy». Apenas había dicho esto, llegaron al punto designado. El erizo indicó a su mujer el puesto que debía ocupar y subió campo arriba. Cuando hubo llegado al otro extremo, encontró a la liebre, que le dijo: «Vamos a correr». «Sin duda», repuso el erizo. «Pues comencemos». Y cada uno se colocó en su surco. La liebre dijo: 1, 2, 3, y partió como un torbellino, saltando varas enteras. El erizo dio 2 o 3 pasos detrás de ella. Después se agazapó en el surco y se estuvo quedo. En cuanto llegó la liebre, a grandes zancadas al otro lado de la tierra, le gritó la mujer del erizo: «Aquí estoy». La liebre se admiró y maravilló mucho. Creía oír al mismo erizo, pues la mujer era exactamente igual a su marido. La liebre pensó para sí: «El diablo anda en esto». Y añadió: «Vamos a correr otra vez». Y volvió a correr partiendo como un torbellino, saltando varas enteras, de modo que sus orejas flotaban al viento. La mujer del erizo no se movió de su puesto. Cuando la liebre llegó al otro extremo de la tierra, la gritó el erizo: «Aquí estoy». La liebre, fuera de sí, dijo: «Volvamos a empezar. Vamos a correr otra vez». «¿Por qué no?», respondió el erizo. «Estoy dispuesto a continuar todo el tiempo que quieras». La liebre corrió así 73 veces seguidas, y el erizo sostuvo la lucha hasta el fin. Cada vez que la liebre llegaba a un extremo u otro del campo, el erizo o su mujer decían siempre: «Aquí estoy». A las 74 veces, la liebre no pudo concluir. Rodó por el suelo. En medio del campo la empezó a salir sangre por todas partes y expiró en el acto. El erizo cogió el luis de oro que había ganado y la botella de aguardiente, llamó a su mujer para que saliese del surco y ambos entraron muy contentos en su casa y, si no se han muerto, viven todavía. Así fue como el erizo en el erial de Buxtelmde corrió hasta que hizo morir a la liebre. Y desde aquel tiempo ninguna liebre se ha atrevido a correr con ningún erizo de Buxtelmde. La moral de esta historia es mucho más importante de lo que puede imaginarse. Nadie, en primer lugar, debe burlarse del más pequeño, aunque sea un erizo. Y en segundo lugar, es bueno, si tomáis mujer, que la toméis de vuestra clase y semejante a vos en un todo. Si sois erizo, tened cuidado de que vuestra mujer sea eriza, y lo mismo en las demás clases. El piojito y la pulguita. Un piojito y una pulguita vivían juntos en el mismo hogar y estaban fabricando cerveza en una cáscara de huevo. El piojito entonces cayó dentro y se abrasó. La pulguita, al verlo, se puso a gritar. La pequeña puerta del cuarto dijo entonces: «¿Por qué gritas, pulguita?». «Porque el piojito se ha abrasado». La puertecita se puso a chirriar. Habló entonces una escobita que había en un rincón. «¿Por qué chirrías, puertecita?». «¿Cómo no voy a chirriar si el piojito se ha abrasado y la pulguita está llorando?». Así, la pequeña escoba se puso a barrer terriblemente. Pasó entonces por allí un carrito y dijo: «¿Por qué barres, escobita?». «¿Cómo no voy a barrer si el piojito se ha abrasado, la pulguita está llorando y la puertecita chirriando?». El carrito dijo entonces que iba a correr terriblemente, y se puso a correr terriblemente. Pasó corriendo junto al montoncito de estiércol y éste dijo:
¿Por qué corres, carrito? ¿Cómo no voy a correr si el piojito se ha abrasado, la pulguita está llorando, la puertecita chirriando y la escobita barriendo? El montoncito de estiércol dijo entonces que iba a empezar a arder, y se puso a arder terriblemente. Había allí un arbolito que le dijo: «Montoncito de estiércol, ¿por qué ardes? ¿Cómo no voy a arder si el piojito se ha abrasado? La pulguita está llorando, la puertecita chirriando, la escobita barriendo, el carrito corriendo». Entonces el arbolito dijo que se iba a sacudir, y se sacudió y perdió todas sus hojas. Aquello lo vio una muchachita que llevaba un cantarito y dijo: «Arbolito, ¿por qué te sacudes?» «¿Cómo no me voy a sacudir si el piojito se ha abrasado? La pulguita está llorando, la puertecita chirriando, la escobita barriendo, el carrito corriendo y el montoncito de estiércol ardiendo». Luego, la muchachita dijo que iba a hacer pedazos su cantarito. E hizo pedazos su cantarito. «Muchachita, ¿por qué haces pedazos tu cantarito?», dijo entonces la fuentecita. «¿Cómo no voy a hacer pedazos mi cantarito si el piojito se ha abrasado? La pulguita está llorando, la puertecita chirriando, la escobita barriendo, el carrito corriendo, el montoncito de estiércol ardiendo y el arbolito sacudiéndose». «Ay», dijo la fuentecita, «pues entonces yo me voy a desaguar». Y se puso a desaguarse tan terriblemente que se ahogaron todos: la muchachita, el arbolito, el montoncito de estiércol, el carrito, la escobita, la pulguita y el piojito. Del ratoncito, el pajarito y la salchicha. Érase una vez un ratoncito, un pajarito y una salchicha que habían formado sociedad y un hogar, y llevaban mucho tiempo viviendo muy bien y maravillosamente en paz, y sus bienes habían aumentado admirablemente. El trabajo del pajarito consistía en volar todos los días al bosque y llevar leña a casa. El ratón tenía que llevar el agua, encender el fuego y poner la mesa, y la salchicha tenía que cocinar. Pero al que bien le va, siempre le apetece hacer cosas nuevas. Y un día, el pajarito se encontró por el camino con otro pájaro y le contó, elogiándola mucho, la maravillosa vida que llevaba. El otro pájaro, sin embargo, le dijo que era un desgraciado que hacía el peor trabajo, mientras los otros dos se pasaban el día muy a gusto en su casa. Que cuando el ratón había encendido su fuego y llevado el agua, se metía en su cuartito a descansar hasta que le decían que pusiera la mesa. Y que la salchichita se quedaba junto a la olla, mirando cómo se hacía la comida, y que cuando se acercaba la hora de comer, no tenía más que pasarse un poco por el puré o por la verdura, y ya estaba todo engrasado, salado y preparado. Y que cuando el pajarito llegaba finalmente a casa y dejaba su carga, ellos no tenían más que sentarse a la mesa, y después de cenar dormían a pierna suelta hasta la mañana siguiente, y que eso sí que era pegarse una buena vida. Al día siguiente el pajarito, instigado por el otro, se negó a volver al bosque diciendo que ya había hecho bastante de criado y ya le habían tomado bastante por tonto, y que ahora tenían que cambiarse y probar de otra manera. Y por mucho que el ratón se lo rogó, y también la salchicha, el pájaro se salió con la suya, y se lo echaron a suertes, y a la salchicha le tocó llevar la leña, al ratón hacer de cocinero, y al pájaro ir por agua. ¿Y qué pasó? Pues la salchichita se marchó por leña, el pajarito encendió el fuego, y el ratón puso la olla, y los dos se quedaron solos esperando que volviera a casa la salchichita con la leña para el día siguiente. Pero la salchichita llevaba ya tanto tiempo fuera
que los dos se temieron que no había ocurrido nada bueno, y el pajarito voló un trecho en su busca. No muy lejos, sin embargo, se encontró con un perro en el camino que había tomado por una presa a la pobre salchichita. La había atrapado y la había matado. El pajarito protestó mucho y acusó al perro de haber cometido un crimen manifiesto, pero no hubo palabras que le valieran, pues el perro dijo que le había encontrado cartas falsas a la salchicha y que por eso había sido víctima de él. El pajarito, muy triste, recogió la madera y se fue a casa y contó lo que había visto y oído. Estaban muy afligidos, pero decidieron poner toda su buena voluntad y permanecer juntos. Por eso el pajarito puso la mesa, y el ratón hizo los preparativos para la comida, y se puso a hacerla. Igual que había hecho antes la salchichita, se metió en la olla y se puso a remover la verdura y a escurrirse entre ella para darle sabor. Pero antes de llegar a la mitad, tuvo que pararse y dejar allí el pellejo, y con ello, la vida. Cuando el pajarito fue y quiso servir la comida allí, no había ya ningún cocinero. El pajarito, desconcertado, tiró la leña por todas partes y lo buscó y lo llamó, pero no pudo encontrar a su cocinero. Por descuido el fuego llegó hasta la leña y provocó un incendio. El pajarito salió rápidamente a buscar agua, pero entonces se le cayó el cubo al pozo y él se fue detrás y ya no pudo recuperarse y se ahogó. La abeja reina. Zafia y disipada era la vida en la que cayeron dos príncipes que habían partido en busca de aventuras y así no podían volver de ninguna manera a su casa. El Benjamín, el bobo, salió en busca de sus hermanos. Cuando los encontró, se burlaron de que él, con su simpleza, quisiera abrirse camino en el mundo cuando ellos dos, siendo mucho más listos, no eran capaces de salir adelante. Se pusieron a andar juntos y llegaron a un hormiguero. Los dos mayores quisieron revolverlo para ver cómo las pequeñas hormigas correteaban asustadas de un lado a otro, llevando consigo sus huevos, pero el bobo dijo: «Dejen en paz a los animales. No consiento que los molesten». Luego siguieron adelante y llegaron a un lago en el que nadaban muchos patos. Los dos hermanos mayores quisieron cazar un par de ellos y asarlos, pero el bobo dijo de nuevo: «Dejen en paz a los animales, no consiento que los maten». Finalmente llegaron a una colmena. Dentro había tanta miel que rebosaba tronco abajo. Los dos quisieron prender fuego bajo el árbol para que las abejas se asfixiaran y ellos pudieran quitarles la miel. El bobo, sin embargo, los detuvo otra vez diciendo: «Dejen en paz a los animales, no consiento que los quemen». Los tres hermanos llegaron entonces a un palacio en cuyas caballerizas había un montón de caballos petrificados, pero no se veía a ningún ser humano. Recorrieron todas las salas hasta que al final llegaron ante una puerta que tenía 3 cerrojos. En mitad de la puerta, sin embargo, había una mirilla, y por ella se podía ver lo que había dentro del cuarto. Allí vieron a un hombrecillo gris sentado a una mesa, y lo llamaron a voces, una vez, 2 veces, pero no los oyó. Finalmente lo llamaron por 3ª vez, y entonces se levantó y salió. No dijo ni una palabra, pero los agarró y los condujo a una opípara mesa, y cuando hubieron comido llevó a cada uno de ellos a un dormitorio. A la mañana siguiente entró en el del mayor. Le hizo señas con la mano y lo llevó a una mesa de piedra, sobre la cual estaban escritas las 3 pruebas que había que superar para desencantar el palacio. La primera era así: en el bosque, debajo del musgo,
estaban las 1000 perlas de la princesa. Había que buscarlas y antes de que se pusiera el sol, no tenía que faltar ni una sola o, de lo contrario, quien hubiera emprendido la prueba se convertiría en una piedra. El príncipe fue allí y se pasó el día entero buscando. Pero cuando el día tocó a su fin, no había encontrado más que 100 y quedó convertido en piedra. Al día siguiente emprendió la aventura, el segundo hermano, pero, al igual que el mayor, se convirtió en piedra por no haber conseguido hallar más que 200. Por fin, le tocó el turno al bobo y se puso a buscar en el musgo, pero era tan difícil encontrar las perlas y se iba tan despacio que se sentó encima de una piedra y empezó a llorar. Y, según estaba allí sentado, el rey de las hormigas, al que él una vez había salvado, llegó con 5000 hormigas que, al cabo de un rato, ya habían encontrado todas las perlas y las habían reunido en un montón. La segunda prueba, en cambio, consistía en sacar del mar la llave de la alcoba de la princesa. Cuando el bobo llegó al mar, se acercaron nadando los patos a los que él una vez había salvado. Estos se sumergieron y sacaron la llave del fondo. La tercera prueba, sin embargo, era la más difícil. Entre las 3 durmientes hijas del rey, había que escoger a la más joven y predilecta, pero eran exactamente iguales, y en lo único que se diferenciaban era en que la mayor había tomado un terrón de azúcar, la segunda sirope, y la menor una cucharada de miel, y había que acertar solo por el aliento cuál de ellas había comido la miel. Entonces llegó la reina de las abejas que el bobo había salvado del fuego, tentó la boca de las 3 y al final se posó en la boca que había tomado miel, y el príncipe reconoció así a la verdadera. Entonces se deshizo el encantamiento, todo quedó liberado del sueño, y los que eran de piedra recuperaron su forma humana. El bobo se casó con la más joven y predilecta de las princesas, y cuando murió el padre de ella, se convirtió en rey. Por su parte, sus 2 hermanos se casaron con las otras 2 hermanas. Los enanos mágicos. Había un zapatero que, a consecuencia de muchas desgracias, llegó a ser tan pobre que no le quedaba material más que para un solo par de zapatos. Lo cortó por la noche para hacerlo a la mañana siguiente. Después, como era hombre de buena conciencia, se acostó tranquilamente, rezó y se durmió. Al levantarse al otro día fue a ponerse a trabajar, pero encontró encima de la mesa el par de zapatos hecho. Grande fue su sorpresa, pues ignoraba cómo había podido ocurrir esto. Tomó los zapatos, los miró por todas partes y estaban tan bien hechos que no tenían falta ninguna. Eran una verdadera obra maestra. Entró en la tienda un comprador, al que agradaron tanto aquellos zapatos, que los pagó al doble de su precio, y el zapatero pudo procurarse con este dinero cuero para 2 pares más. Los cortó también por la noche y los dejó preparados para hacerlos al día siguiente, pero al despertar los halló también concluidos. Tampoco le faltaron compradores entonces, y con el dinero que sacó de ellos pudo comprar cuero para otros 4 pares. A la mañana siguiente, los 4 pares estaban también hechos, y por último, toda la obra que cortaba por la noche la hallaba concluida a la mañana siguiente, de manera que mejoró de fortuna y casi llegó a hacerse rico. Una noche cerca de Navidad, cuando acababa de cortar el cuero e iba a acostarse, le dijo su mujer: «Vamos a quedarnos esta noche en vela para ver quiénes son los que nos ayudan de esta manera». El marido consintió en ello, y dejando una luz encendida, se escondieron en un armario detrás de los vestidos que había colgados en él, y aguardaron para ver lo que iba a suceder.
Cuando dieron las 12 de la noche, entraron en el cuarto 2 lindos enanitos completamente desnudos. Se pusieron en la mesa del zapatero y, tomando con sus pequeñas manos el cuero cortado, comenzaron a trabajar con tanta ligereza y destreza que era cosa que no había más que ver. Trabajaron casi sin cesar hasta que estuvo concluida la obra, y entonces desaparecieron de repente. Al día siguiente le dijo la mujer: «Esos enanitos nos han enriquecido. Es necesario manifestarnos reconocidos con ellos. Deben estar muertos de frío, teniendo que andar casi desnudos, sin nada con que cubrirse el cuerpo. ¿No te parece que haga a cada uno una camisa, casaca, chaleco y pantalones, y además un par de medias? Hazle tú también a cada uno un par de zapatos». El marido aprobó este pensamiento, y por la noche, cuando estuvo todo concluido, colocaron estos regalos en vez del cuero cortado encima de la mesa, y se ocultaron otra vez para ver cómo los tomaban los enanos. Iban a ponerse a trabajar al dar las 12, cuando en vez de cuero hallaron encima de la mesa los lindos vestiditos. En un principio manifestaron su asombro, y bien pronto sucedió una grande alegría. Se pusieron en un momento los vestidos y comenzaron a cantar. Después empezaron a saltar y a bailar encima de las sillas y de los bancos, y por último, se marcharon bailando. Desde aquel momento no se les volvió a ver más, pero el zapatero continuó siendo feliz el resto de su vida, y todo lo que emprendía le salía bien. Había una vez una pobre criada que era muy limpia y trabajadora. Barría la casa todos los días y sacaba la basura a la calle. Una mañana, al ponerse a trabajar, encontró una carta en el suelo, y como no sabía leer, colocó la escoba en un rincón y se la llevó a sus amos. Era una invitación de los enanos mágicos que la convidaban a ser madrina de uno de sus hijos. Ignoraba qué hacer, pero al fin, después de muchas vacilaciones, aceptó, porque le dijeron que era peligroso negarse. Vinieron a buscarla 3 enanos y la condujeron a una cueva que habitaban en la montaña. Todo era allí sumamente pequeño, pero tan bonito y tan lindo que era cosa digna de verse. La recién parida estaba en una cama de ébano, incrustada de perlas, con cortinas bordadas de oro. La cuna del niño era de marfil y su baño de oro macizo. Después del bautizo, quería la criada volver enseguida a su casa, pero los enanos la suplicaron que permaneciese 3 días con ellos. Los pasó en festejos y diversiones, pues estos pequeños seres le hicieron una brillante acogida. Al cabo de los 3 días quiso volverse decididamente. Le llenaron los bolsillos de oro y la condujeron hasta la puerta de su subterráneo. Al llegar a casa de sus amos, quiso ponerse a trabajar porque encontró la escoba en el mismo sitio en que la había dejado. Pero halló en la casa personas extrañas que le preguntaron quién era y lo que quería. Entonces supo que no había permanecido 3 días como creía, sino 7 años enteros en casa de los enanos, y que durante este tiempo habían muerto sus amos. Un día quitaron los enanos a una mujer su hijo que estaba en la cuna, y pusieron en lugar suyo un pequeño monstruo que tenía una cabeza muy grande y unos ojos muy feos, y que quería comer y beber sin cesar. La pobre madre fue a aconsejarse con su vecina, quien le dijo que debía llevar el monstruo a la cocina, ponerlo junto al fogón, encender lumbre a su lado, hacer hervir agua en 2 cáscaras de huevo, y que esto haría reír al monstruo. Y si se reía una vez, se vería obligado a marcharse. La mujer siguió el consejo de su vecina. En cuanto vio a la lumbre las cáscaras de huevo llenas de agua, exclamó el monstruo: «Yo no he visto nunca, aunque soy muy viejo, poner a hervir agua en cáscaras de huevo». Y partió dando risotadas. Enseguida vinieron una multitud de enanos que trajeron al verdadero niño
lo depositaron en la chimenea y se llevaron su monstruo consigo. Y así, llegamos al final de este fascinante viaje por el mundo de los animales parlantes de los hermanos Grimm. Esperamos que hayas disfrutado de cada historia y que las lecciones de estos cuentos resuenen contigo. Nos encanta compartir estas joyas literarias y ver cómo inspiran a nuestra comunidad. Si este audiolibro te ha encantado, por favor, regálanos un me gusta para que más personas puedan descubrir la magia de estos relatos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos animales te sorprendió más? ¿O qué enseñanza te llevas de este episodio? Tu opinión es muy valiosa para nosotros. No olvides que la aventura continúa. En nuestro próximo episodio exploraremos nuevas y maravillosas historias. Hasta la próxima. Y que los cuentos sigan iluminando tu imaginación. Hola, amantes de las historias y soñadores, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de audiolibros, donde la magia de la literatura cobra vida. Si te apasionan los cuentos que nos transportan a otros mundos y te encanta la sabiduría oculta en cada relato, estás en el lugar correcto. En este episodio, el segundo de nuestra serie de los hermanos Grimm, nos adentraremos en un reino muy especial, el de los objetos mágicos. Prepárate para conocer artefactos extraordinarios como el huso, la lanzadera y la aguja de la historia del mismo nombre, la enigmática capacidad de las 3 hojas de la serpiente, la astucia detrás de los 3 pelos de oro del diablo y, por supuesto, el inolvidable misterio de Rumpelstiltskin. Descubriremos cómo estos objetos moldean el destino de los personajes y revelan valiosas lecciones. Pero antes de sumergirte en esta aventura, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ni un solo capítulo de estos cuentos clásicos que tanto amamos. Ahora sí, relájate y déjate llevar por la magia de los Grimm. El huso, la lanzadera y la aguja. Quedóse huérfana una joven a poco de nacer, y su madrina, que vivía sola en una cabaña al extremo de la aldea, sin más recursos que su lanzadera, su aguja y su huso, se la llevó consigo. La enseñó a trabajar y la educó en la santa piedad y temor de Dios. Cuando llegó la niña a los 15 años, cayó enferma su madrina, y llamándola cerca de su lecho, le dijo: «Querida hija, conozco que voy a morir. Te dejo mi cabaña, que te protegerá del viento y la lluvia. Y te lego también mi huso, mi lanzadera y aguja, que te servirán para ganar el pan». Poniéndole después la mano en la cabeza, la bendijo, añadiendo: «Conserva a Dios en tu corazón, y llegarás a ser feliz». Cerráronse enseguida sus ojos, y la pobre niña acompañó su ataúd llorando, y le hizo los últimos honores. Desde entonces vivió sola, trabajando con la mayor actividad, ocupándose en hilar, tejer y coser. Y la bendición de la buena anciana la protegía en todo aquello en que ponía mano. Se podía decir que su provisión de hilo era inagotable, y apenas había tejido una pieza de tela o cosido una camisa, se la presentaba enseguida un comprador, que la pagaba con generosidad. De modo que no solo no se hallaba en la miseria, sino que podía también socorrer a los pobres. Por el mismo tiempo, el hijo del rey se puso a recorrer el país para buscar mujer con quien casarse. No podía elegir una pobre, pero tampoco quería una rica, por lo cual decía que se casaría con la que fuese a la vez la más pobre y la más rica. Al llegar a la aldea donde vivía nuestra joven, preguntó, según su costumbre, dónde vivían la más pobre y la más rica del lugar. Se le designó enseguida la segunda. En cuanto a la primera, se le dijo que debía ser la joven que habitaba en una cabaña aislada al extremo de la aldea.
Cuando pasó el príncipe, la rica, vestida con su mejor traje, se hallaba delante de la puerta. Se levantó y salió a su encuentro, haciéndole una profunda cortesía. Pero él la miró sin decirle una palabra y continuó su camino. Llegó a la cabaña de la pobre, que no había salido a la puerta y estaba encerrada en su cuarto. Detuvo su caballo y miró por la ventana al interior de una habitación que iluminaba un rayo de sol. La joven estaba sentada delante de su rueda e hilaba con el mayor ardor. No dejó de mirar furtivamente al príncipe, pero se puso muy encarnada y continuó hilando, bajando los ojos. Aunque no me atreveré a asegurar que su hilo fuera tan igual como lo era antes. Prosiguió hilando hasta que partió el príncipe. En cuanto no lo vio ya, se levantó a abrir la ventana, diciendo: «¡Qué calor hace aquí!», y le siguió con la vista mientras pudo distinguir la pluma blanca de su sombrero. Volvió a sentarse, por último, y continuó hilando. Pero no se le iba de la memoria un refrán que había oído repetir con frecuencia a su madrina, el cual se puso a cantar, diciendo: «Corre, Uso, corre, a todo correr, mira que es mi esposo y debe volver». Mas he aquí que el Uso se escapó de repente de sus manos y salió fuera del cuarto. La joven se le quedó mirando, no sin asombro, y le vio correr a través de los campos, dejando detrás de sí un hilo de oro. Al poco tiempo estaba ya muy lejos y no podía distinguirle. No teniendo Uso, cogió la lanzadera y se puso a tejer. El Uso continuó corriendo, y cuando se le acabó el hilo, ya se había reunido al príncipe. «¿Qué es esto?», exclamó. «Este Uso quiere llevarme a alguna parte». Y volvió su caballo, siguiendo al galope el hilo de oro. La joven continuaba trabajando y cantando: «Corre, lanzadera, corre tras de él, tráeme a mi esposo, pronto tráemele». Enseguida se escapó de sus manos la lanzadera, dirigiéndose a la puerta, pero al salir del umbral comenzó a tejer. Comenzó a tejer el tapiz más hermoso que nunca se ha visto. Por ambos lados le adornaban guirnaldas de rosas y de lirios, y en el centro se veían pámpanos verdes sobre un fondo de oro. Entre el follaje se distinguían liebres y conejos, y pasaban la cabeza, a través de las ramas, ciervos y corzos. En otras partes tenía pájaros de 1000 colores, a los que no faltaba más que cantar. La lanzadera continuaba corriendo, y la obra adelantaba a las 1000 maravillas. «Corre, aguja, corre, a todo correr, prepáralo todo, que ya va a volver». La aguja, escapándose de sus dedos, echó a correr por el cuarto con la rapidez del relámpago, pareciendo que tenía a sus órdenes espíritus invisibles, pues la mesa y los bancos se cubrían con tapetes verdes, las sillas se vestían de terciopelo y las paredes de una colgadura de seda. Apenas había dado la aguja su última puntada, cuando la joven vio pasar por delante de la ventana la pluma blanca del sombrero del príncipe, a quien había traído el hilo de oro. Entró en la cabaña pasando por encima del tapiz y en el cuarto donde vio a la joven, vestida como antes, con su pobre traje, pero hilando, sin embargo, en medio de este lujo improvisado, como una rosa en una zarza. «Tú eres la más pobre y la más rica», exclamó. «Ven, tú serás mi esposa». Presentóle ella la mano sin contestarle. Él se la besó, y haciéndola subir en su caballo, la llevó a la corte, donde se celebraron sus bodas con grande alegría. El Uso, la lanzadera y la aguja se conservaron con el mayor cuidado en el tesoro real. El pájaro de oro. En tiempos remotos vivía un rey cuyo palacio estaba rodeado de un hermoso parque, donde crecía un árbol que daba manzanas de oro. A medida que maduraban, las contaban, pero una mañana faltó una. Dióse parte del suceso al rey, y él ordenó que todas las noches se montase guardia al pie del árbol. Tenía el rey 3 hijos, y al oscurecer envió al mayor de centinela al jardín. A la medianoche, el príncipe no pudo resistir el sueño,
y a la mañana siguiente faltaba otra manzana. A la otra noche hubo de velar el hijo segundo, pero el resultado fue el mismo. Al dar las 12 se quedó dormido y por la mañana faltaba una manzana más. Llegó el turno de guardia al hijo tercero. Este estaba dispuesto a ir, pero el rey no confiaba mucho en él y pensaba que no tendría más éxito que sus hermanos. De todos modos, al fin se avino a que se encargara de la guardia. Instalóse el jovenzuelo bajo el árbol, con los ojos bien abiertos y decidido a que no lo venciese el sueño. Al dar las 12 oyó un rumor en el aire y al resplandor de la luna vio acercarse volando un pájaro cuyo plumaje brillaba como un ascua de oro. El ave se posó en el árbol y tan pronto como cogió una manzana, el joven príncipe le disparó una flecha. El pájaro pudo aún escapar, pero la saeta lo había rozado y cayó al suelo una pluma de oro. Recogióla el mozo y a la mañana la entregó al rey, contándole lo ocurrido durante la noche. Convocó el rey su consejo, y los cortesanos declararon unánimemente que una pluma como aquella valía tanto como todo el reino. «Si tan preciosa es esta pluma», dijo el rey, «no me basta con ella. Quiero tener el pájaro entero». El hijo mayor se puso en camino. Se tenía por listo y no dudaba que encontraría el pájaro de oro. Había andado un cierto trecho, cuando vio en la linde de un bosque una zorra, y descolgándose la escopeta, dispúsose a disparar contra ella. Pero la zorra lo detuvo, exclamando: «No me mates, y en cambio te daré un buen consejo. Sé que vas en busca del pájaro de oro, y que esta noche llegarás a un pueblo donde hay 2 posadas frente a frente. Una de ellas está profusamente iluminada, y en su interior hay gran jolgorio, pero guárdate de entrar en ella. Ve a la otra, aunque sea poco atrayente su aspecto». «¿Cómo puede darme un consejo este necio animal?», pensó el príncipe, oprimiendo el gatillo, pero erró la puntería, y la zorra se adentró rápidamente en el bosque con el rabo tieso. Siguió el joven su camino, y al anochecer llegó al pueblo de las 2 posadas, en una de las cuales todo era canto y baile, mientras la otra ofrecía un aspecto mísero y triste. «Tonto sería», díjose, «si me hospedase en ese tabernucho destartalado en vez de hacerlo en esta hermosa fonda». Así entró en la posada alegre, y en ella se entregó al jolgorio, olvidándose del pájaro, de su padre y de todas las buenas enseñanzas que había recibido. Transcurrido un tiempo sin que regresara el hijo mayor, púsose el segundo en camino, en busca del pájaro de oro. Como su hermano, también él topó con la zorra, la cual dióle el mismo consejo, sin que tampoco él lo atendiera. Llegó a las 2 posadas, y su hermano, que estaba asomado a la ventana de la alegre, lo llamó e invitó a entrar. No supo resistir el mozo, y, pasando al interior, entregóse a los placeres y diversiones. Al cabo de mucho tiempo, el hijo menor del rey quiso salir, a su vez, a probar suerte, pero el padre se resistía. «Es inútil», dijo. «Este encontrará el pájaro de oro menos aún que sus hermanos, y si le ocurre una desgracia, no sabrá salir de apuros. Es el menos despabilado de los 3. No obstante, como el joven no lo dejaba en paz, dio al fin su consentimiento. A la orilla del bosque encontróse también con la zorra, la cual le pidió que le perdonase la vida, y le dio su buen consejo. El joven, que era de buen corazón, dijo: «Nada temas, zorrita, no te haré ningún daño». «No lo lamentarás», respondióle la zorra, «y para que puedas avanzar más rápidamente, súbete en mi rabo». No bien se hubo montado en él, echó la zorra a correr a campo traviesa, con tal rapidez que los cabellos silbaban al viento. Al llegar al pueblo, desmontó el muchacho, y siguiendo el buen consejo de la zorra, hospedóse, sin titubeos, en la posada humilde, donde pasó una noche tranquila. A la mañana siguiente, en cuanto salió al campo, esperábalo ya la zorra, que le dijo: «Ahora te diré lo que debes hacer. Sigue siempre en línea recta. Al fin llegarás a un palacio, delante del cual habrá un gran número de soldados tumbados.
Pero no te preocupes, pues estarán durmiendo y roncando. Pasa por en medio de ellos, entra en el palacio y recorre todos los aposentos, hasta que llegues a uno más pequeño, en el que hay un pájaro de oro encerrado en una jaula de madera. Al lado verás otra jaula de oro, bellísima pero vacía, pues solo está como adorno. Guárdate muy mucho de cambiar el pájaro de la jaula ordinaria a la lujosa, pues lo pasarías mal. Pronunciadas estas palabras, la zorra volvió a extender la cola, y el príncipe montó en ella. Y otra vez empezó la carrera a campo traviesa, mientras los cabellos silbaban al viento. Al bajar frente al palacio, lo encontró todo tal y como le predijera la zorra. Entró el príncipe en el aposento donde se hallaba el pájaro de oro en su jaula de madera, al lado de la cual había otra dorada, y en el suelo vio las 3 manzanas de su jardín. Pensó el joven que era lástima que un ave tan bella hubiese de alojarse en una jaula tan fea, por lo que, abriendo la puerta, cogió el animal y lo pasó a la otra. En aquel mismo momento, el pájaro dejó oír un agudo grito. Despertáronse los soldados y, prendiendo al muchacho, lo encerraron en un calabozo. A la mañana siguiente lo llevaron ante un tribunal y, como confesó su intento, fue condenado a muerte. El rey, empero, le ofreció perdonarle la vida a condición de que le trajese el caballo de oro, que era más veloz que el viento. Si lo hacía, le daría además en premio el pájaro de oro. Púsose el príncipe en camino, suspirando tristemente, pues ¿dónde iba a encontrar el caballo de oro? De pronto vio parada en el camino a su antigua amiga, la zorra. «¿Ves?», le dijo. «Esto te ha ocurrido por no hacerme caso. Pero no te desanimes, yo me preocupo de ti y te diré cómo puedes llegar al caballo de oro. Marcha siempre de frente y llegarás a un palacio en cuyas cuadras está el animal. Delante de las cuadras estarán tendidos los caballerizos, durmiendo y roncando, y podrás sacar tranquilamente el caballo. Pero una cosa debo advertirte, ponle la silla mala de madera y cuero, y no la de oro que verás colgada a su lado. De otro modo, lo pasarás mal». Y estirando la zorra el rabo, montó el príncipe en él, y emprendieron la carrera a campo traviesa, con tanta velocidad que los cabellos silbaban al viento. Todo ocurrió como la zorra había predicho. El muchacho llegó al establo donde se encontraba el caballo de oro. Pero al ir a ponerle la silla mala, pensó, «Es una vergüenza para un caballo tan hermoso el no ponerle la silla que le corresponde». Mas apenas la de oro hubo tocado al animal, éste empezó a relinchar ruidosamente. Despertaron los mozos de cuadra, prendieron al joven príncipe y lo metieron en el calabozo. A la mañana siguiente, un tribunal le condenó a muerte, pero el rey le prometió la vida y el caballo de oro si era capaz de traerle la bellísima princesa del castillo de oro. Se puso en ruta el joven muy acongojado y por fortuna suya, no tardó en salirle al paso la fiel zorra. «Debería abandonarte a tu desgracia», le dijo el animal, «pero me das lástima y te ayudaré una vez más. Este camino lleva directamente al castillo de oro. Llegarás a él al atardecer y por la noche, cuando todo esté tranquilo y silencioso, la hermosa princesa se dirigirá a la casa de los baños. Cuando entre, te lanzas sobre ella y le das un beso. Ella te seguirá y podrás llevártela, pero guárdate de permitirle que se despida de sus padres, pues de otro modo lo pasarás mal». Estiró la zorra el rabo, montóse el hijo del rey y otra vez a todo correr a campo traviesa, mientras los cabellos silbaban al viento. Al llegar al castillo de oro, todo ocurrió como predijera la zorra. Esperó el príncipe hasta medianoche, y cuando todo el mundo dormía y la bella princesa se dirigió a los baños, avanzando él de improviso, le dio un beso. Díjole ella que se marcharía muy a gusto con él, pero le suplicó con lágrimas que le permitiese antes despedirse de sus padres. Al principio, el príncipe resistió a sus ruegos,
pero al ver que la muchacha seguía llorando y se arrodillaba a sus pies, acabó por ceder. Apenas hubo tocado la princesa el lecho de su padre, despertóse éste y todas las gentes del castillo. Prendieron al doncel y lo encarcelaron. A la mañana siguiente le dijo el rey: «Te has jugado la vida y la has perdido. Sin embargo, te haré gracia de ella. Si arrasas la montaña que se levanta delante de mis ventanas y me quita la vista. Y esto debes realizarlo en el espacio de 8 días. Si lo logras, recibirás en premio la mano de mi hija». El príncipe se puso a manejar el pico y la pala sin descanso, pero cuando, transcurridos 7 días, vio lo poco que había conseguido y que todo su esfuerzo ni siquiera se notaba, cayó en un gran abatimiento, con toda la esperanza perdida. Pero al anochecer del día 7, se presentó la zorra y le dijo: «No mereces que me preocupe de ti, pero vete a dormir. Yo haré el trabajo en tu lugar». A la mañana, al despertar el mozo y asomarse a la ventana, la montaña había desaparecido. Corrió rebosante de gozo a presencia del rey y le dio cuenta de que su condición quedaba satisfecha, por lo que el monarca, quieras que no, hubo de cumplir su palabra y entregarle a su hija. Marcháronse los dos y al poco rato se les acercó la zorra. «Tienes lo mejor, es cierto, pero a la doncella del castillo de oro le pertenece también el caballo de oro». «¿Y cómo podré ganármelo?», preguntó el joven. «Voy a decírtelo. Ante todo, lleva a la hermosa doncella al rey que te envió al castillo de oro. Se pondrá loco de alegría y te dará gustoso el caballo de oro. Tú lo montas sin dilación y alargas la mano a cada uno para estrechársela en despedida, dejando para último lugar a la princesa. Entonces, la subes de un tirón a la grupa y te lanzas al galope. Nadie podrá alcanzarte, pues el caballo es más veloz que el viento». Todo sucedió así puntual y felizmente, y el príncipe se alejó con la bella princesa, montados ambos en el caballo de oro. La zorra no se quedó rezagada y dijo al doncel: «Ahora voy a ayudarte a conquistar el pájaro de oro. Cuando te encuentres en las cercanías del palacio donde mora el ave, haz que la princesa se apee. Yo la guardaré. Tú te presentas en el patio del palacio con el caballo de oro. Al verlo, habrá gran alegría, y te entregarán el pájaro. Cuando tengas la jaula en la mano, galoparás hacia donde estamos nosotras para recoger a la princesa». Conseguido también esto, y disponiéndose el príncipe a regresar a casa con sus tesoros, díjole la zorra: «Ahora debes recompensar mis servicios». «¿Qué recompensa deseas?», preguntó el joven. «Cuando lleguemos al bosque, mátame de un tiro y córtame la cabeza y las patas». «Bonita prueba de gratitud sería esta», exclamó el mozo. «Esto no puedo hacerlo». A lo que replicó la zorra: «Si te niegas, no tengo más remedio que dejarte, pero antes voy a darte aún otro buen consejo. Guárdate de 2 cosas, de comprar carne de orca y de sentarte al borde de un pozo». Y, dichas estas palabras, se adentró en el bosque. Pensó el muchacho: «Qué raro es este animal, y vaya ocurrencias las suyas. ¿Quién comprará carne de orca? Y en cuanto al capricho de sentarme al borde de un pozo, jamás me ha pasado por las mientes». Continuó su camino con la bella princesa, y hubo de pasar por el pueblo donde se habían quedado sus hermanos. Notó en él gran revuelo y alboroto, y al preguntar la causa, contestáronle que iban a ahorcar a 2 individuos. Al acercarse, vio que eran sus hermanos, los cuales habían cometido toda clase de tropelías y derrochado su hacienda. Preguntó él si no podría rescatarlos. «Si queréis pagar por ellos», replicáronle. «Mas, ¿por qué emplear vuestro dinero en libertar a 2 criminales?». Pero él, sin atender a razones, los rescató, y todos juntos tomaron el camino de su casa. Al llegar al bosque donde por primera vez se encontraran con la zorra, como quiera que en él era la temperatura fresca y agradable, y fuera caía un sol achicharrante,
dijeron los hermanos. Vamos a descansar un poco junto al pozo, comeremos un bocado y beberemos un trago. Avínose el menor y, olvidándose, con la animación de la charla, de la recomendación de la zorra, sentóse al borde del pozo sin pensar nada malo. Pero los dos hermanos le dieron un empujón y lo echaron al fondo. Seguidamente se pusieron en camino, llevándose a la princesa, el caballo y el pájaro. Al llegar a casa, dijeron al rey, su padre: «No solamente traemos el pájaro de oro, sino también el caballo de oro y la princesa del castillo de oro». Hubo grandes fiestas y regocijos, y todo el mundo estaba muy contento, aparte el caballo, que se negaba a comer, el pájaro, que no quería cantar, y la princesa, que permanecía retraída y llorosa. El hermano menor no había muerto, sin embargo. Afortunadamente el pozo estaba seco, y él fue a caer sobre un lecho de musgo, sin sufrir daño alguno, solo que no podía salir de su prisión. Tampoco en aquel apuro lo abandonó su fiel zorra, la cual, acudiendo a toda prisa, le riñó por no haber seguido sus consejos. «A pesar de todo, no puedo abandonarte a tu suerte», dijo. «Te sacaré otra vez de este apuro». Indicóle que se cogiese a su rabo, agarrándose fuertemente, y luego tiró hacia arriba. «Todavía no estás fuera de peligro», le dijo, «pues tus hermanos no están seguros de tu muerte y han apostado guardianes en el bosque con orden de matarte si te dejas ver». El joven trocó sus vestidos por los de un pobre viejo que encontró en el camino, y de esta manera pudo llegar al palacio del rey, su padre. Nadie lo reconoció, pero el pájaro se puso a cantar y el caballo a comer, mientras se secaban las lágrimas de los ojos de la princesa. Admirado, preguntó el rey: «¿Qué significa esto?». Y respondió la doncella: «No lo sé, pero me sentía muy triste y ahora estoy alegre. Me parece como si hubiese llegado mi legítimo esposo». Y le contó todo lo que le había sucedido, a pesar de las amenazas de muerte que le habían hecho los dos hermanos, si los descubría. El rey convocó a todos los que se hallaban en el palacio, y así compareció también su hijo menor, vestido de harapos como un pordiosero, pero la princesa lo reconoció enseguida y se le arrojó al cuello. Los perversos hermanos fueron detenidos y ajusticiados, y él se casó con la princesa y fue el heredero del rey. Pero, ¿y qué fue de la zorra? Lo vais a saber. Algún tiempo después, el príncipe volvió al bosque y se encontró con la zorra, la cual le dijo: «Tienes ya todo cuanto pudiste ambicionar. En cambio, mi desgracia no tiene fin, a pesar de que está en tus manos el salvarme». Y nuevamente le suplicó que la matase de un tiro y le cortase la cabeza y las patas. Hízolo así el príncipe, y en el mismo instante se transformó la zorra en un hombre, que no era otro sino el hermano de la bella princesa, el cual, de este modo, quedó libre del hechizo que sobre él pesaba. Y ya nada faltó a la felicidad de todos mientras vivieron. Érase una vez un rey que tenía 3 hijos, de los cuales 2 eran listos y bien dispuestos, mientras el tercero hablaba poco y era algo simple, por lo que lo llamaban el lelo. Sintiéndose el rey viejo y débil, pensó que debía arreglar las cosas para después de su muerte, pero no sabía a cuál de sus hijos legar la corona. Díjoles entonces: «Marchaos, y aquel de vosotros que me traiga a él, tapiz más hermoso, será rey a mi muerte». Y para que no hubiera disputas, llevólos delante del palacio, echó 3 plumas al aire, sopló sobre ellas y dijo: «Iréis a donde vayan las plumas». Voló una hacia levante, otra hacia poniente, y la tercera fue a caer al suelo a poca distancia. Y así, un hermano partió hacia la izquierda, otro hacia la derecha, riéndose ambos de el lelo, que siguiendo la tercera de las plumas, hubo de quedarse en el lugar en que
había caído. Sentóse el mozo tristemente en el suelo, pero muy pronto observó que al lado de la pluma había una trampa. La levantó y apareció una escalera. Descendió por ella y llegó ante una puerta. Llamó y oyó que alguien gritaba en él. Interior, ama verde y tronada, pata arrugada, trasto de mujer, que no sirve para nada a quien haya ahí fuera, en el acto quiero ver. Abrióse la puerta y el príncipe se encontró con un grueso sapo gordo, rodeado de otros muchos más pequeños. Preguntó el gordo qué deseaba. «Aló», que respondió el joven. «Voy en busca del tapiz más bello y primoroso del mundo». El sapo, dirigiéndose a uno de los pequeños, le dijo: «Ama verde y tronada, pata arrugada, trasto de mujer, que no sirve para nada, aquella gran caja me vas a traer». Fue el sapo joven a buscar la caja. El gordo la abrió y sacó de ella un tapiz, tan hermoso y delicado como no se había tejido otro en toda la superficie de la tierra. Lo entregó al príncipe. El mozo le dio las gracias y se volvió arriba. Los otros dos hermanos consideraban tan tonto al pequeño que estaban persuadidos de que jamás lograría encontrar nada de valor. «No es necesario que nos molestemos mucho», dijeron, y a la primera pastora que encontraron le quitaron el tosco pañolón que llevaba a la espalda. Luego volvieron a palacio para presentar sus hallazgos a su padre el rey. En el mismo momento llegó también el lelo con su precioso tapiz, y al verlo el rey exclamó, admirado: «Si hay que proceder con justicia, el reino pertenece al menor». Pero los dos mayores importunaron a su padre, diciéndole que aquel tonto de capirote era incapaz de comprender las cosas. No podía ser rey de ningún modo, y le rogaron que les propusiera otra prueba. Dijo entonces el padre: «Heredará el trono aquel de vosotros que me traiga el anillo más hermoso». Y, saliendo con los tres al exterior, sopló de nuevo 3 plumas, destinadas a indicar los caminos. Otra vez partieron los dos mayores, uno hacia levante, otro hacia poniente, y otra vez fue a caer la pluma del tercero junto a la trampa del suelo. Descendió de nuevo la escalera subterránea y se presentó al sapo gordo para decirle que necesitaba el anillo más hermoso del mundo. Elección. Sapo dispuso que le trajesen inmediatamente la gran caja, y sacándolo de ella, dio al príncipe un anillo refulgente de pedrería, tan hermoso que ningún orfebre del mundo habría sido capaz de fabricarlo. Los dos mayores se burlaron de el lelo, que pretendía encontrar el objeto pedido. Sin apurarse, quitaron los clavos de un viejo aro de coche y lo llevaron al rey. Pero cuando el menor se presentó con su anillo de oro, el rey hubo de repetir: «Suyo es el reino». Pero los dos no cesaron de importunar a su padre, hasta que consiguieron que impusiese una tercera condición, según la cual heredaría el trono aquel que trajese la doncella más hermosa. Volvió a echar al aire las 3 plumas, que tomaron las mismas direcciones de antes. Nuevamente bajó el lelo las escaleras en busca del grueso sapo, y le dijo: «Ahora tengo que llevar a palacio a la doncella más hermosa del mundo». «¡Caramba!», replicó el sapo, «la doncella más hermosa. No la tengo a mano, pero te la proporcionaré». Y le dio una zanahoria vaciada, de la que tiraban como caballos 6 ratoncillos. Preguntóle el lelo con tristeza: «¿Y qué hago yo con esto?». Y le respondió el sapo: «Haz montar en ella a uno de mis sapos pequeños». Cogiendo el mozo al azar uno de los del círculo, lo instaló en la amarilla zanahoria, mas apenas estuvo en ella, transformóse en una bellísima doncella, la zanahoria en carroza y los 6 ratoncitos en caballos.
dio un beso a la muchacha, puso en marcha los corceles y dirigióse al encuentro del rey. Sus hermanos llegaron algo más tarde. No se habían tomado la menor molestia en buscar una mujer hermosa, sino que se llevaron las primeras campesinas de buen parecer. Al verlas el rey exclamó: «El reino será, a mi muerte, para el más joven». Pero los mayores volvieron a aturdir al anciano, gritando: «No podemos permitir que el Lelo sea rey», y exigieron que se diese la preferencia a aquel cuya mujer fuese capaz de saltar a través de un aro colgado en el centro de la sala. Pensaban: «Las campesinas lo harán fácilmente, pues son robustas, pero la delicada princesita se matará». Accedió también el viejo rey, y he aquí que saltaron las dos labradoras, pero eran tan pesadas y toscas que se cayeron y se rompieron brazos y piernas. Saltó a continuación la bella damita que trajera el lelo y lo hizo con la ligereza de un corzo, por lo que ya toda resistencia fue inútil, y el lelo heredó la corona y reinó por espacio de muchos años con prudencia y sabiduría. Las 3 hojas de la serpiente. Vivía una vez un hombre tan pobre que pasaba apuros para alimentar a su único hijo. Díjole entonces éste: «Padre mío, estáis muy necesitado, y soy una carga para vos. Mejor será que me marche a buscar el modo de ganarme el pan». Dióle el padre su bendición y se despidió de él con honda tristeza. Sucedió que por aquellos días el rey sostenía una guerra con un imperio muy poderoso. El joven se alistó en su ejército y partió para la guerra. Apenas llegado al campo de batalla, se trabó un combate. El peligro era grande y llovían muchas balas. El mozo veía caer a sus camaradas de todos lados y, al sucumbir también el general, los demás se dispusieron a emprender la fuga. Adelantóse él entonces, los animó diciendo: «No vamos a permitir que se hunda nuestra patria». Seguido de los demás, lanzóse a la pelea y derrotó al enemigo. Al saber el rey que solo a él le debía la victoria, ascendiólo por encima de todos, dióle grandes tesoros y lo nombró el primero del reino. Tenía el monarca una hija hermosísima, pero muy caprichosa. Había hecho voto de no aceptar a nadie por marido y señor, que no prometiese antes solemnemente que, en caso de morir ella, se haría enterrar vivo en su misma sepultura. «Si de verdad me ama», decía la princesa, «¿para qué querrá seguir viviendo?». Por su parte, ella se comprometía a hacer lo mismo si moría antes el marido. Hasta aquel momento, el singularísimo voto había ahuyentado a todos los pretendientes, pero su hermosura impresionó en tal grado al joven que, sin pensarlo un instante, la pidió a su padre. «¿Sabes la promesa que has de hacer?», le preguntó el rey. «¿Qué debo bajar con ella a la tumba, si muere antes que yo?», respondió el mozo. «Tan grande es mi amor, que no me arredra este peligro». Consintió entonces el rey, y se celebró la boda con gran solemnidad y esplendor. Los recién casados vivieron una temporada felices y contentos, hasta que, un día, la joven princesa contrajo una grave enfermedad, a la que ningún médico supo hallar remedio. Cuando hubo muerto, su esposo recordó la promesa que había hecho. Horrorizábale la idea de ser sepultado en vida, pero no había escapatoria posible. El rey había mandado colocar centinelas en todas las puertas, y era inútil pensar en sustraerse al horrible destino. Llegado el día en que el cuerpo de la princesa debía ser bajado a la cripta real, el príncipe fue conducido a ella, y tras él se cerró la puerta, a piedra y lodo. Junto al féretro había una mesa, y con ella 4 velas, 4 hogazas de pan y 4 botellas de vino.
Cuando hubiera consumido aquellas vituallas, habría de morir de hambre y sed. Dolorido y triste, comía cada día solo un pedacito de pan y bebía un sorbo de vino, pero bien veía que la muerte se iba acercando irremisiblemente. Una vez que tenía la mirada fija en la pared, vio salir de uno de los rincones de la cripta una serpiente que se deslizaba en dirección al cadáver. Pensando que venía para devorarlo, sacó la espada y exclamó: «Mientras yo esté vivo, no la tocarás», y la partió en 3 pedazos. Al cabo de un rato, salió del mismo rincón otra serpiente, que enseguida retrocedió, al ver a su compañera muerta y despedazada. Pero regresó a los pocos momentos, llevando en la boca 3 hojas verdes. Cogió entonces los 3 segmentos de la serpiente muerta, y encajándolos debidamente, aplicó a cada herida una de las hojas. Inmediatamente quedaron soldados los trozos. El animal comenzó a agitarse, recobrada la vida, y se retiró junto con su compañera. Las hojas quedaron en el suelo, y al desgraciado príncipe, que había asistido a aquel prodigio, se le ocurrió que quizás las milagrosas hojas que habían devuelto la vida a la serpiente tendrían también virtud sobre las personas. Recogiólas y aplicó una en la boca de la difunta, y las 2 restantes en sus ojos. Y he aquí que apenas lo hubo hecho, la sangre empezó a circular por las venas y restituyó al lívido rostro su color sonrosado. Respiró la muerta y abriendo los ojos dijo: «Dios mío, ¿dónde estoy?» «Estás conmigo, esposa querida», respondióle el príncipe, y le contó todo lo ocurrido y cómo la había vuelto a la vida. Dióle luego un poco de pan y vino, y cuando la princesa hubo recobrado algo de vigor, ayudóla a levantarse y a ir hasta la puerta, donde ambos se pusieron a golpear y gritar tan fuertemente que los guardias los oyeron y corrieron a informar al rey. Este bajó personalmente a la cripta y se encontró con la pareja sana y llena de vida. Todos se alegraron sobremanera ante la inesperada solución del triste caso. El joven príncipe se guardó las 3 hojas de la serpiente y las entregó a su criado, diciéndole: «Guárdamelas con el mayor cuidado y llévalas siempre contigo. ¿Quién sabe si algún día podemos necesitarlas?» Sin embargo, habíase producido un cambio en la resucitada esposa. Parecía como si su corazón no sintiera ya afecto alguno por su marido. Transcurrido algún tiempo, quiso él emprender un viaje por mar para ir a ver a su viejo padre, y los 2 esposos embarcaron. Ya en la nave, olvidó ella el amor y fidelidad que su esposo le mostrara cuando le salvó la vida, y comenzó a sentir una inclinación culpable hacia el piloto que los conducía. Y un día, en que el joven príncipe se hallaba durmiendo, llamó al piloto, y cogiendo ella a su marido por la cabeza y el otro por los pies, lo arrojaron al mar. Cometido el crimen, dijo la princesa al marino: «Regresemos ahora a casa, diremos que murió en ruta. Yo te alabaré y encomiaré ante mi padre en términos tales, que me casará contigo y te hará heredero del reino». Pero el fiel criado, que había asistido a la escena, bajó al agua un botecito sin ser advertido de nadie, y en él se dirigió, a fuerza de remos, al lugar donde cayera su señor, dejando que los traidores siguiesen su camino. Sacó del agua el cuerpo del ahogado y, con ayuda de las 3 hojas milagrosas que llevaba consigo y que aplicó en sus ojos y boca, lo restituyó felizmente a la vida. Los 2 se pusieron entonces a remar con todas sus fuerzas, de día y de noche, y con tal rapidez navegaron en su barquita que llegaron a presencia del rey antes que la gran nave. Asombrado éste al verlos regresar solos, preguntóles qué les había sucedido. Al conocer la perversidad de su hija, dijo: «No puedo creer que haya obrado tan criminalmente, mas pronto la verdad saldrá a la luz del día». Y, enviando a los 2 a una cámara secreta, los retuvo en ella sin que nadie lo supiera. Poco después, llegó el barco, y la impía mujer se presentó ante su padre con semblante de tristeza. Preguntóle él:
¿por qué regresas sola? ¿Dónde está tu marido? ¡Ay, padre querido!, exclamó la princesa. Ha ocurrido una gran desgracia. Durante el viaje mi esposo enfermó súbitamente y murió, y de no haber sido por la ayuda que me prestó el patrón de la nave, yo también lo habría pasado muy mal. Estuvo presente en el acto de su muerte, y puede contároslo todo. Dijo el rey: voy a resucitar al difunto. Y abriendo el aposento, mandó salir a los 2 hombres. Al ver la mujer a su marido, quedó como herida de un rayo, y cayendo de rodillas, imploró perdón. Pero el rey dijo: no hay perdón. Él se mostró dispuesto a morir contigo, y te restituyó la vida. En cambio, tú le asesinaste mientras dormía, y ahora recibirás el pago que merece tu acción. Fue embarcada junto con su cómplice en un navío perforado y llevada a alta mar, donde muy pronto los 2 fueron tragados por las olas. Los 3 pelos de oro del diablo. Había una mujer que dio a luz un hijo, el cual nació de pie, por lo que le predijeron que a los 14 años se casaría con la hija del rey. Por los mismos días pasó el rey por aquella aldea sin que nadie le conociese, y preguntando lo que había de nuevo, le respondieron que acababa de nacer un niño de pie, y que todo lo que emprendiese le saldría bien, y que le habían vaticinado que cuando tuviera 14 años se casaría con la hija del rey. El rey tenía muy mal corazón, y esta predicción le incomodó. Fue a buscar a los padres del recién nacido, y les dijo en tono amistoso: «Vosotros sois unos pobres, dadme a vuestro hijo, y yo cuidaré de él». Negáronse desde luego, mas el forastero les ofreció mucho oro, y se dijeron a sí mismos: «Puesto que el niño ha nacido de pie, todo lo que le suceda será por su bien». Y acabaron por ceder y entregar a su hijo. El rey le puso en una caja y le llevó a orillas de un río, donde le arrojó pensando que libraba a su hija de un amante con el que no contaba. Pero la caja, en vez de irse a fondo, comenzó a flotar como un barquichuelo sin que entrase en ella ni una sola gota de agua. La corriente la arrastró hasta 2 leguas más allá de la capital, donde se detuvo junto a la esclusa de un molino. Un criado del molinero, que se hallaba allí por casualidad, la vio y la sacó con un garfio, esperando encontrar al abrirla grandes tesoros. Pero se halló con un niño muy bonito, despierto y alegre. Le llevó al molino, y el molinero y su mujer, que no tenían hijos, le recibieron como si se le hubiera enviado Dios. Trataron muy bien al huerfanito, que creció en su casa en fuerzas y en buenas cualidades. Sorprendido un día el rey por una tempestad, entró en el molino y preguntó al molinero si era hijo suyo aquel joven. «No, señor», le contestó, «es un expósito que hemos encontrado en una caja que arrastró el agua hasta la esclusa del molino hará unos 14 años. Mi criado le sacó del agua». El rey conoció entonces que este era el niño que había nacido de pie y que arrojó él al río. «Buenas gentes», les dijo, «¿no podría este joven llevar una carta de parte mía a la reina? Le daré 2 monedas de oro por su trabajo». «Lo que mande vuestra majestad», le contestaron, y dijeron al joven que se preparase para ponerse en camino. El rey envió a la reina una carta en que la mandaba prender al portador, darle muerte y enterrarle, de manera que a su regreso lo encontrase hecho todo. El muchacho se puso en camino con la carta, pero se extravió y llegó por la noche a un bosque muy espeso. A lo lejos distinguió una débil luz en medio de las tinieblas, y dirigiéndose hacia aquel lado, llegó a una casita pequeña, donde se encontró una vieja sentada junto al hogar. Sorprendida al ver al joven, le dijo aquella mujer: «¿De dónde vienes y qué quieres?» «Vengo del molino», respondió. «Llevo una carta a la reina, me he perdido en el camino y quisiera pasar la noche aquí». «Desgraciado joven», le replicó la mujer, «has caído en una caverna de ladrones, y si te encuentran aquí, morirás sin remedio».
Adiós, gracias, dijo el joven. No tengo miedo, y además estoy tan cansado que me es imposible ir más lejos. Se echó en un banco y se durmió. Poco después llegaron los ladrones y preguntaron incomodados por qué se hallaba allí aquel forastero. «Ah», dijo la vieja, «es un pobre niño que se ha perdido en el bosque y le he recibido por compasión. Lleva una carta a la reina». Los ladrones pidieron la carta para leerla y vieron que contenía la orden de dar muerte al portador. A pesar de la dureza de su corazón, se compadecieron del pobre diablo. El capitán rompió la carta y puso otra en su lugar, en que decía que tan pronto como llegase, se casara el joven con la hija del rey. Después los ladrones le dejaron dormir en el banco hasta la mañana siguiente, y en cuanto despertó, le entregaron la carta y le enseñaron el camino. Apenas recibió la carta, ejecutó la reina lo que se decía en su contenido. Se celebraron las bodas con magnificencia, la hija del rey se casó con el niño nacido de pie, y como era guapo y amable, vivía a gusto con él. Algún tiempo después, volvió el rey a su palacio y vio que se había cumplido la predicción, y que el niño nacido de pie se había casado con su hija. «¿Cómo habéis hecho eso?», dijo. «Yo había dado en la carta una orden muy diferente». La reina le enseñó la carta y le dijo que podía ver lo que contenía. La leyó y vio que habían cambiado la suya. Preguntó al joven lo que había hecho de la carta que le había entregado y por qué había dado otra. «No sé nada de eso», replicó el joven, «a menos que no la hayan cambiado la noche que pasé en el bosque». El rey, encolerizado, le dijo: «Esto no puede quedar así. El que pretenda a mi hija debe traerse del infierno 3 pelos de oro de la cabeza del diablo. Tráemelos, y entonces te pertenecerá a mi hija». El rey, al darle esta comisión, creía que no volvería más. El joven le respondió: «No tengo miedo al diablo, iré a buscar los 3 pelos de oro». Y se despidió del rey y se puso en camino. Llegó a poco delante de una gran ciudad, a cuya puerta le preguntó el centinela cuál era su estado y lo que sabía. «Todo», le respondió. «Entonces», dijo el centinela, «haz el favor de decirnos por qué la fuente de nuestro mercado, que antes daba siempre vino, se ha secado y no mana más que agua». «Esperad», le respondió, «y os lo diré a mi regreso». Más lejos, llegó delante de otra ciudad. El centinela de la puerta le preguntó cuál era su estado y lo que sabía. «Todo», le contestó. «Entonces, haz el favor de decirnos por qué el árbol grande de nuestra ciudad, que antes daba siempre manzanas de oro, no produce ya ni aún hojas». «Esperad», le respondió, «y os lo diré a mi regreso». Más lejos todavía llegó delante de un ancho río que necesitaba pasar. El barquero le preguntó su estado y lo que sabía. «Todo», le respondió. «Entonces», dijo el barquero, «haz el favor de decirme si debo permanecer siempre en este puesto, sin ser relevado nunca». «Espera», le contestó, «y te lo diré a mi regreso». Al otro lado del agua encontró la boca del infierno, estaba negra, llena de humo. El diablo no se hallaba en su casa, pero encontró a su patrona, que estaba sentada en un sillón grande. «¿Qué quieres?», le preguntó, con un tono bastante dulce. «Necesito 3 pelos de oro de la cabeza del diablo, sin lo cual no puedo vivir con mi mujer». «Mucho pedir es eso», le dijo, «y si el diablo te ve cuando entre, pasarás un rato muy malo. Sin embargo, tengo interés por ti, y voy a procurar ayudarte». Le convirtió en hormiga y le dijo: «Ocúltate en los pliegues de mi vestido, aquí estarás seguro». «Gracias», la contestó, «creo que esto va bien, pero necesito además saber 3 cosas. ¿Por qué una fuente que manaba siempre vino no mana ya ni aún agua? ¿Por qué un árbol que daba manzanas de oro no produce ya ni aún hojas? Y si cierto barquero,
debe permanecer siempre en su puesto sin ser relevado nunca. Esas son 3 preguntas muy difíciles, pero no tengas cuidado. Está con atención a lo que diga el diablo cuando le arranque los 3 pelos de oro. Por la noche volvió el diablo a su casa, y apenas había entrado, notó un olor extraño. «¿Qué hay aquí de nuevo?», dijo. «Huele a carne humana». Registró todos los rincones, pero sin encontrar nada, y la patrona le armó una quimera. «Acabo de barrer y de arreglarlo todo», le dijo. «Y vas a desarreglarlo. Siempre estás oliendo a carne humana. Siéntate y cena». Como estaba cansado, en cuanto cenó, puso la cabeza en la rodilla de la patrona y la dijo que le expulgase un poco, pero no tardó en dormirse y roncar. La vieja cogió un pelo de oro, lo arrancó y lo puso a su lado. «¡Ay!», exclamó el diablo. «¿Qué haces?». «He tenido un mal sueño», dijo la patrona, «y te he agarrado del pelo». «¿Qué has soñado?», la preguntó el diablo. «He soñado que la fuente de un mercado que manaba siempre vino, se ha secado y no da ya ni aun agua. ¿Cuál puede ser la causa?». «¡Ah! ¡Si lo supieran!», contestó el diablo. «Hay un sapo en la fuente debajo de una piedra. No tienen más que matarle y volverá a manar vino». La huéspeda se puso a expulgarle otra vez, se volvió a dormir y comenzó a roncar. Entonces le arrancó el segundo pelo. «¡Ay! ¿Qué haces?», exclamó el diablo encolerizado. «No te muevas», le respondió. «Es un sueño que he tenido». «¿Qué has soñado?», la preguntó. «He soñado que en cierto país hay un árbol que daba antes manzanas de oro y ahora no tiene ni aún hojas. ¿Cuál puede ser el motivo?». «Oh, si lo supieran», replicó el diablo. «Hay un ratón que seca la raíz. No tienen más que matarle y el árbol volverá a producir manzanas de oro. Pero si continúa royéndola, se secará por completo. Ahora dejadme en paz tú y tus sueños. Si me vuelves a despertar, te daré un bofetón». Pacificóle la patrona y volvió a expulgarle hasta que se durmió y comenzó a roncar. Entonces le arrancó el tercer pelo de oro. El diablo se levantó gritando y quería pegarla, pero ella le supo engañar, diciéndole: «¿Quién puede librarse de un mal sueño?». «¿Qué has soñado ahora?», la preguntó con curiosidad. «He soñado con un barquero que se queja de estar pasando siempre el río con su barca, sin que le reemplace nunca nadie». «Ah, el tonto», repuso el diablo. «No tiene más que poner el remo en la mano al primero que vaya a pasar el río y quedará libre, viéndose el otro obligado a servir a su vez de barquero». Como la patrona le había arrancado los 3 cabellos de oro y había sabido las 3 respuestas que quería saber, le dejó en paz y él se durmió hasta la mañana siguiente. Apenas hubo el diablo salido de la casa, cogió la vieja a la hormiga de entre los pliegues de su vestido y volvió al joven su forma humana. «Ahí tienes los 3 cabellos», le dijo. «¿Has oído bien las respuestas del diablo a tus 3 preguntas?». «Muy bien», respondió. «No las olvidaré». «Entonces ya no tienes cuidado», le dijo, «y puedes seguir tu camino». Dio gracias a la vieja por lo bien que le había ayudado, y salió del infierno muy contento de haber tenido tan buena fortuna. Cuando llegó donde estaba el barquero, se hizo pasar al otro lado antes de darle la respuesta prometida, y entonces le dio el consejo del diablo. «No tienes más que poner el remo en la mano al primero que venga a pasar el río». Poco después llegó a la ciudad, donde se hallaba el árbol estéril. El centinela esperaba también su respuesta. «Mata al ratón, que roe las raíces», le dijo, «y volverán a nacer las manzanas de oro». El centinela le dio en agradecimiento 2 asnos cargados de este metal precioso. Tocó, por último, en la ciudad, cuya fuente estaba seca, y dijo al centinela:
En la fuente, debajo de la piedra, hay un sapo. Buscadle y matadle y volverá a correr el vino en abundancia. El centinela le dio las gracias y 2 asnos además cargados de oro. El niño nacido de pie llegó por último donde se hallaba su mujer, que se regocijó de todo corazón por su regreso, y en particular al saber que todo le había salido bien. Entregó al rey los 3 pelos de oro del diablo. El rey quedó muy satisfecho al ver los 4 asnos cargados de oro, y le dijo: «Ahora has cumplido ya con todas las condiciones, y mi hija es tuya. Pero, querido hijo mío, dime, ¿de dónde has sacado tanto oro? Pues has traído un verdadero tesoro». «Lo he cogido», le contestó, «cerca de un río que he atravesado. Es la arena que hay en aquella orilla». «¿Podría yo coger otro tanto?», le preguntó el rey, que era muy avaro. «Y mucho más», le respondió. «Hay un barquero, dirigíos a él para pasar el río, y podréis llenar todos los sacos que llevéis». El avaro monarca se puso enseguida en camino, y al llegar a la orilla del río, hizo señal al barquero para que arrimase la barca. El barquero le mandó entrar, y en cuanto estuvieron al otro lado, le puso el remo en la mano y saltó fuera. El rey quedó así de barquero en castigo de sus pecados. «¿Sigue siéndolo todavía?». «Ah, sin duda, puesto que nadie le ha tomado el remo». El enano saltarín, Rumpelstiltskin. Cuentan que en un tiempo muy lejano, el rey decidió pasear por sus dominios, que incluían una pequeña aldea en la que vivía un molinero junto con su bella hija. Al interesarse el rey por ella, el molinero mintió para darse importancia. Además de bonita, es capaz de convertir la paja en oro hilándola con una rueca. El rey, francamente contento con dicha cualidad de la muchacha, no lo dudó un instante y la llevó con él a palacio. Una vez en el castillo, el rey ordenó que condujesen a la hija del molinero a una habitación repleta de paja, donde había también una rueca. «Tienes hasta el alba para demostrarme que tu padre decía la verdad y convertir esta paja en oro. De lo contrario, serás desterrada». La pobre niña lloró desconsolada, pero he aquí que apareció un estrafalario enano que le ofreció hilar la paja en oro a cambio de su collar. La hija del molinero le entregó la joya y... ¡zis, zas, zis, zas! El enano hilaba la paja que se iba convirtiendo en oro en las canillas, hasta que no quedó ni una brizna de paja y la habitación refulgía por el oro. Cuando el rey vio la proeza, guiado por la avaricia, espetó: «Veremos si puedes hacer lo mismo en esta habitación», y le señaló una estancia más grande y más repleta de paja que la del día anterior. La muchacha estaba desesperada, pues creía imposible cumplir la tarea, pero como el día anterior, apareció el enano saltarín. «¿Qué me das si hilo la paja para convertirla en oro?», preguntó al hacerse visible. «Solo tengo esta sortija», dijo la doncella tendiéndole el anillo. «Empecemos, pues», respondió el enano. E zis, zas, zis, zas. Toda la paja se convirtió en oro hilado. Pero la codicia del rey no tenía fin, y cuando comprobó que se habían cumplido sus órdenes, anunció: «Repetirás la hazaña una vez más. Si lo consigues, te haré mi esposa». Pues pensaba que, a pesar de ser hija de un molinero, nunca encontraría mujer con dote mejor. Una noche más, lloró la muchacha, y de nuevo apareció el grotesco enano. «¿Qué me darás a cambio de solucionar tu problema?», preguntó, saltando, a la chica. «No tengo más joyas que ofrecerte», y pensando que esta vez estaba perdida, gimió desconsolada. «Bien, en ese caso, me darás tu primer hijo», demandó el enanillo. Aceptó la muchacha. «¿Quién sabe cómo irán las cosas en el futuro?
dijo para sus adentros, y como ya había ocurrido antes, la paja se iba convirtiendo en oro a medida que el extraño ser la hilaba. Cuando el rey entró en la habitación, sus ojos brillaron más aún que el oro que estaba contemplando, y convocó a sus súbditos para la celebración de los esponsales. Vivieron ambos felices y al cabo de un año tuvieron un precioso retoño. La ahora reina había olvidado el incidente con la rueca, la paja, el oro y el enano, y por eso se asustó enormemente cuando una noche apareció el duende saltarín reclamando su recompensa. «Por favor, enano, por favor, ahora poseo riqueza, te daré todo lo que quieras. ¿Cómo puedes comparar el valor de una vida con algo material? Quiero a tu hijo», exigió el desaliñado enano. Pero tanto rogó y suplicó la mujer que conmovió al enano. «Tienes 3 días para averiguar cuál es mi nombre. Si lo aciertas, dejaré que te quedes con el niño». Por más que pensó y se devanó los sesos la molinerita para buscar el nombre del enano, nunca acertaba la respuesta correcta. Al tercer día, envió a sus exploradores a buscar nombres diferentes por todos los confines del mundo. De vuelta, uno de ellos contó la anécdota de un duende al que había visto saltar a la puerta de una pequeña cabaña cantando: «Hoy tomo vino y mañana cerveza, después al niño sin falta traerán. Nunca se rompan o no la cabeza, el nombre Rumpelstiltskin adivinarán». Cuando volvió el enano la tercera noche y preguntó su propio nombre a la reina, ésta le contestó: «Te llamas Rumpelstiltskin». «No puede ser», gritó él. «No lo puedes saber. Te lo ha dicho el diablo». Y tanto y tan grande fue su enfado, que dio una patada en el suelo, que le dejó la pierna enterrada hasta la mitad, y cuando intentó sacarla, el enano se partió por la mitad. Y así, llegamos al final de este fascinante viaje por el reino de los objetos mágicos de los hermanos Grimm. Esperamos de corazón que hayas disfrutado de cada historia y que las valiosas lecciones de estos cuentos resuenen contigo. Nos encanta compartir estas joyas literarias y ver cómo inspiran a nuestra increíble comunidad. Si este audiolibro te ha encantado, por favor, regálanos un me gusta. Tu apoyo nos ayuda a que más personas descubran la magia de estos relatos inmortales. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos objetos mágicos te pareció más intrigante o qué enseñanza te llevas de este episodio? Tu opinión es muy valiosa para nosotros. No olvides que la aventura continúa. En nuestro próximo episodio exploraremos nuevas y maravillosas historias de los Grimm. Hasta la próxima, y que los cuentos sigan iluminando tu imaginación. ¿Te atreves a adentrarte en los cuentos originales de los hermanos Grimm, donde las moralejas no están edulcoradas y las pruebas de los personajes revelan lecciones crudas y profundas? En este cuarto capítulo de nuestra saga, exploraremos relatos donde los protagonistas enfrentan desafíos que pondrán a prueba su ingenio, su valor y hasta su humanidad. Desde la astucia de Hansel y Gretel hasta la búsqueda obsesiva de quien quería saber qué es el miedo, estos cuentos esconden verdades incómodas y enseñanzas que han sobrevivido siglos. ¿Listo para descubrir las versiones originales, donde el final no siempre es felices para siempre? Acompáñame y no olvides suscribirte para no perderte los próximos relatos, porque los Grimm solo están comenzando. Hansel y Gretel. Érase una vez un leñador muy pobre que tenía 2 hijos, un niño llamado Hansel y una niña llamada Gretel, y que había contraído nuevamente matrimonio después de que la madre de los niños falleciera. El leñador quería mucho a sus hijos, pero un día una terrible hambruna asoló la región. Casi no tenían ya que comer, y una noche la malvada esposa del leñador le dijo: «No podremos sobrevivir los 4 otro invierno.
deberemos tomar mañana a los niños y llevarlos a la parte más profunda del bosque cuando salgamos a trabajar. Les daremos un pedazo de pan a cada uno y luego los dejaremos allí para que ya no encuentren su camino de regreso a casa. El leñador se negó a esta idea porque amaba a sus hijos y sabía que si los dejaba en el bosque, morirían de hambre o devorados por las fieras. Pero su esposa le dijo: «Tonto, ¿no te das cuenta que si no dejas a los niños en el bosque, entonces los 4 moriremos de hambre?» Y tanto insistió la malvada mujer, que finalmente convenció a su marido de abandonar a los niños en el bosque. Afortunadamente los niños estaban aún despiertos y escucharon todo lo que planearon sus padres. «Gretel», dijo Hansel a su hermana, «no te preocupes que ya tengo la solución». A la mañana siguiente, todo ocurrió como se había planeado. La mujer levantó a los pequeños muy temprano, les dio un pedazo de pan a cada uno, y los 4 emprendieron la marcha hacia el bosque. Lo que el leñador y su mujer no sabían era que durante la noche, Hansel había salido al jardín para llenar sus bolsillos de guijarros blancos. Y ahora, mientras caminaban, lenta y sigilosamente fue dejando caer guijarro tras guijarro, formando un camino que evitaría que se perdieran dentro del bosque. Cuando llegaron a la parte más boscosa, encendieron un fuego, sentaron a los niños en un árbol caído y les dijeron: «Aguarden aquí hasta que terminemos de trabajar». Por largas horas, los niños esperaron hasta que se hizo de noche. Ellos permanecieron junto al fuego tranquilos porque oían a lo lejos un clap, clap, que supusieron sería el hacha de su padre trabajando todavía. Pero ignoraban que su madrastra había atado una rama a un árbol para que hiciera ese ruido al ser movida por el viento. Cuando la noche se hizo más oscura, Gretel decidió que era tiempo de volver. Pero Hansel le dijo que debían esperar que saliera la luna, y así lo hicieron. Cuando la luna iluminó los guijarros blancos, dejados por Hansel, fue como si hubiera delante de ellos un camino de plata. A la mañana siguiente, los 2 niños golpearon la puerta de su padre. «¡Hemos llegado!», gritaron los niños. La madrastra estaba furiosa, pero el leñador se alegró inmensamente porque lamentaba mucho lo que había hecho. Vivieron nuevamente los 4 juntos un tiempo más. Pero a los pocos días, una hambruna aún más terrible que la anterior volvió a devastar la región. El leñador no quería separarse de sus hijos, pero una vez más, su esposa lo convenció de que era la única solución. Los niños oyeron esto una segunda vez, pero esta vez Hansel no pudo salir a recoger los guijarros, porque su madrastra había cerrado con llave la puerta para que los niños no se pudieran escapar. «No importa», le dijo Hansel a Gretel. «No te preocupes, que algo se me ocurrirá mañana». Aún no había salido el sol cuando los 4 dejaron la casa. Hansel fue dejando caer todo a lo largo del camino, las miguitas del pan que le habían dado antes de partir la malvada madrastra. Nuevamente los dejaron junto al fuego, en lo profundo del bosque, y esperaron mucho tiempo allí sentados. Cuando estaba oscureciendo quisieron volver a casa. ¡Oh! ¡Qué gran sorpresa se llevaron los niños cuando comprobaron que todas las miguitas dejadas por Hansel se las habían comido las aves del bosque, y no quedaba ni una solita! Solos, con mucha hambre y llenos de miedo, los 2 niños se encontraron en un bosque espeso y oscuro del que no podían hallar la salida. Vagaron durante muchas horas hasta que por fin encontraron un claro donde sus ojos descubrieron la maravilla más grande que jamás hubiesen podido imaginar. Una casita hecha de dulces. Los techos eran de chocolate, las paredes de mazapán, las ventanas de caramelo, las puertas de turrón, el camino de confites. «Un verdadero manjar», dijo Hansel, quien corrió hacia la casita diciendo a su hermana: «Ven, Gretel, yo comeré del techo, y tú podrás comerte las ventanas». Y así, diciendo y corriendo, los niños se abalanzaron sobre la casa
y comenzaron a devorarla sin notar que, sigilosamente, salía a su encuentro una malvada bruja. La bruja inmediatamente los llamó y los invitó a seguir. «Veo que querían comer mi casa», dijo la bruja, «pues ahora yo los voy a comer a ustedes». Y los tomó prisioneros, y así diciendo los examinó. «Tú, la niña», dijo mirando a Gretel, «me servirás para ayudarme mientras engordamos al otro que está muy flacucho, y así no me lo puedo comer, pues solo lamería los huesos». Y sin prestar atención a las lágrimas de los niños, tomó a Hansel y lo metió en un diminuto cuarto, esperando el día en que estuviese lo suficientemente gordo para comérselo. Una noche, mientras la bruja dormía, los niños empezaron a crear un plan. «Como la bruja es muy corta de vista», dijo Gretel, «cuando ella te pida que le muestres uno de tus dedos para sentir si ya estás rellenito, tú lo que vas a sacar por entre los barrotes de la jaula es este huesito de pollo, de forma tal que la bruja sienta lo huesudo de tu mano y decida esperar un tiempo más». Y ambos estuvieron de acuerdo con la idea. Sin embargo, y como era de esperarse, esa situación no podía durar por siempre. Y un mal día la bruja vociferó: «Ya estoy cansada de esperar que este niño engorde. Come y come todo el día y sigue flaco como el día que llegó». Entonces encendió un gigantesco horno y le gritó a Gretel: «Métete dentro para ver si ya está caliente». Pero la niña, que sabía que en realidad lo que la bruja quería era atraparla dentro para comérsela también, le replicó: «No sé cómo hacerlo». «¡Quítate!», gritó la bruja, moviendo los brazos de lado a lado y lanzando maldiciones a diestra y siniestra. «Estoy fastidiada», le dijo. «Si serás tonta, es lo más fácil del mundo. Te mostraré cómo hacerlo». Y se metió dentro del horno. Gretel, sin dudar un momento, cerró la pesada puerta y dejó allí atrapada a la malvada bruja, que dando grandes gritos, pedía que la sacaran de aquel gran horno. Fue así como ese día la bruja murió quemada en su propia trampa. Gretel corrió entonces junto a su hermano y lo liberó de su prisión. Entonces, los niños vieron que en la casa de la bruja había grandes bolsas con montones de piedras preciosas y perlas. Así que llenaron sus bolsillos lo más que pudieron y a toda prisa dejaron aquel bosque encantado. Caminaron y caminaron sin descansar y finalmente dieron con la casa de su padre, quien al verlos llegar se llenó de júbilo porque desde que los había abandonado no había pasado un solo día sin que lamentase su decisión. Los niños corrieron a abrazarlo, y una vez que se hubieron reencontrado, les contó que la malvada esposa había muerto y que nunca más volvería a lastimarlos. Los niños entonces recordaron y vaciaron sus bolsillos ante los incrédulos ojos de su padre, que nunca más debió padecer necesidad alguna. El fiel Juan. Había una vez un rey muy viejo que cayó malo. Conociendo que iba a morir, hizo llamar al fiel Juan, que era el que más quería de sus criados, y le llamaban así porque había sido fiel a su amo toda su vida. En cuanto llegó, le dijo el rey: «Mi fiel Juan, conozco que se acerca mi fin. Solo me da cuidado la suerte de mi hijo. Es todavía muy joven y no sabrá siempre dirigirse bien. No moriré tranquilo si no me prometes velar por él, enseñarle todo lo que debe saber y ser para él un segundo padre». «Os prometo», respondió Juan, «no abandonarle y servirle lealmente, aunque me cueste la vida». «Entonces ya puedo morir en paz», dijo el viejo rey. «Después de mi muerte le enseñarás todo el palacio, todas las cercanías, las salas, los subterráneos con las riquezas en ellos encerradas. Pero no le dejes entrar en la última cámara de la galería grande, donde está el retrato de la princesa de la cúpula de oro, pues si ve este cuadro,
experimentará hacia ella un amor tan increíble que le hará exponerse a los mayores peligros. Procura librarle de esto. El fiel Juan repitió sus promesas y tranquilo el viejo rey inclinó su cabeza en la almohada y expiró. En cuanto dejaron en la tumba al anciano rey, Juan refirió a su joven sucesor lo que había prometido a su padre en el lecho de muerte. «Estoy dispuesto a cumplirlo», añadió, «y os seré fiel como lo he sido a vuestro padre, aunque me cueste la vida». En cuanto pasó el tiempo del luto, dijo Juan al rey, «Ya podéis conocer vuestra herencia. Voy a enseñaros el palacio de vuestro padre». Le llevó por todo él, por lo alto y por lo bajo, y le enseñó todas las riquezas que llenaban las magníficas habitaciones, omitiendo solo el cuarto en que estaba el peligroso retrato. Había sido colocado de tal manera que en cuanto se abría la puerta, se le veía enseguida, y estaba tan bien hecho que parecía vivir y respirar, y que nada en el mundo era tan hermoso ni tan amable. El joven rey vio desde luego que el fiel Juan pasaba siempre delante de esta puerta sin abrirla, y le preguntó el motivo. «Es», respondió el otro, «porque hay en el cuarto una cosa que os dará miedo». «Ya he visto todo el palacio», dijo el rey. «Quiero saber lo que hay aquí», y quería abrir por fuerza. El fiel Juan le contuvo diciéndole, «He prometido a vuestro padre, en su lecho de muerte, no dejaros entrar en este cuarto, de lo que podían resultar grandes desgracias para vos y para mí». «La mayor desgracia», replicó el rey, «es que mi curiosidad no quede satisfecha. No descansaré hasta que mis ojos lo hayan visto todo. No salgo de aquí hasta que me hayas abierto». El fiel Juan, viendo que no había medio de negarse, fue, lleno de tristeza el corazón y suspirando mucho, a buscar la llave entre las demás. En cuanto abrió la puerta, entró el primero, procurando ocultar el retrato con su cuerpo. Todo fue inútil. El rey, levantándose sobre la punta de los pies, le vio por encima de sus hombros. Pero al ver aquella imagen de una joven tan hermosa y deslumbrante de oro y de pedrerías, cayó sin conocimiento en el suelo. Levantóle el fiel Juan y le llevó a su cama. «El mal está hecho. Dios mío, ¿qué va a ser de nosotros?», y le hizo tomar un poco de vino para que recobrase las fuerzas. La primera palabra del rey, cuando volvió en sí, fue preguntar de quién era aquel hermoso retrato. «El de la princesa de la cúpula de oro», respondió el fiel Juan. «El amor que me ha hecho concebir es tan grande», dijo el rey, «que si todas las hojas de los árboles fueran lenguas, no bastarían para explicarle. Mi vida depende en lo futuro de su posesión. Tú me ayudarás, tú que eres mi fiel criado». El fiel Juan reflexionó por largo tiempo de qué modo convenía arreglárselas, pues era muy difícil el presentarse delante de los ojos de la princesa. Por último, imaginó un medio y dijo al rey, «Todo lo que rodea a la princesa es de oro, sillas, tazas, copas y muebles de todas clases. Vos tenéis 5 toneladas de oro en vuestro tesoro. Hay que dar una a los plateros para que hagan vasos y alhajas de oro de todas hechuras, pájaros, fieras, monstruos de 1000 formas, en fin, todo lo que debe agradar a la princesa. Nos pondremos en camino con estas joyas y procuraremos probar fortuna». El rey mandó venir a todos los plateros del país, y trabajaron noche y día hasta que todo estuvo concluido. Entonces lo embarcaron en un navío. Juan el Fiel tomó el traje de comerciante y el rey hizo otro tanto para que nadie pudiera conocerle. Después se hicieron a la vela y navegaron hasta la ciudad en que habitaba la princesa de la cúpula de oro. El fiel Juan desembarcó solo y dejó al rey en el navío. «Quizás», le dijo, «traeré conmigo a la princesa. Procurad que todo esté en orden, que se hallen a la vista 2 vasos de oro y que el navío esté adornado como para una fiesta». Enseguida llenó su cinturón de muchas alhajas de oro y se fue derecho al palacio del rey. En cuanto entró,
vio en el patio una joven que sacaba agua de una fuente con 2 cubos de oro. Cuando se volvía para marcharse, distinguió al extranjero y le preguntó quién era. «Soy comerciante», le respondió, y abriendo su cinturón, le enseñó sus mercancías. «¡Qué cosas tan bonitas!», exclamó, y poniendo sus cubos en el suelo, se puso a mirar todas las joyas, una tras otra. «Es preciso», dijo, «que vea todo esto la princesa. Ella os lo comprará, porque le gustan mucho los objetos de oro». Y cogiéndole por la mano, le hizo subir al palacio, porque era una doncella. Gustaron tanto los diamantes a la princesa, que dijo a Juan: «Está tan bien trabajado, que te lo compro todo». Mas éste le contestó: «Yo no soy más que el criado de un comerciante muy rico. Todo lo que veis aquí no es nada en comparación de lo que mi amo tiene en su navío. En él veréis las más preciosas y hermosas obras de oro». Quería que se las trajesen, pero Juan dijo a la princesa: «Hay muchas. Se necesitaría mucho tiempo y mucho espacio. Vuestro palacio no sería suficiente». Excitóse más con esto su curiosidad y exclamó por último: «Pues bien, conducidme a ese navío. Quiero yo misma ver los tesoros de tu amo». El fiel Juan la acompañó muy alegre al navío, y al verla, el rey le pareció más hermosa todavía que su retrato. El corazón le saltaba de alegría. Cuando subió a bordo, le ofreció el rey la mano. Durante este tiempo, el fiel Juan, que se había quedado detrás, mandó al capitán levar el ancla y largarse a toda vela. El rey bajó con ella a la cámara y le enseñó una a una todas las piezas de la vajilla de oro, los platos, las copas y los pájaros, las fieras y los monstruos. Pasaron así muchas horas, y mientras estaba ocupada en examinarlo todo, no conoció que el navío estaba navegando. Cuando hubo concluido, dio gracias al pretendido comerciante y se dispuso a volver a su palacio, pero al llegar al puente vio que estaba en alta mar, muy lejos de la tierra, y el navío navegando a todo trapo. «¡Me han vendido!», exclamó llena de espanto. «¡Me han robado! Caer en poder de un comerciante. Mejor quisiera morir». Pero el rey, presentándole la mano, le dijo: «Yo no soy comerciante, soy un rey, y de tan buena familia como la vuestra. Si os he robado con una astucia, no lo atribuyáis más que a la violencia de mi amor. Es tan grande que cuando he visto vuestro retrato por primera vez, he caído sin conocimiento al suelo». Estas palabras consolaron a la princesa, se conmovió su corazón y consintió en casarse con el rey. Mientras navegaban en alta mar, el fiel Juan, estando un día sentado en la popa del navío, distinguió en el aire 3 cornejas que vinieron a colocarse delante de él. Escuchó lo que decían entre sí, pues comprendía su lenguaje. «¿Con que se lleva ya a la princesa de la cúpula de oro?», decía la primera. «Sí», respondió la segunda, «pero no es suya todavía». «¿Cómo?», dijo la tercera, «¿pues no está sentada a su lado?». «¿Qué importa?», repuso la primera. «Cuando desembarquen presentarán al rey un caballo alazán. Él querrá montarle, pero si lo hace, el caballo se lanzará a los aires con él, y no volverán a tener noticias suyas». «¿Pero se puede evitar eso?», dijo la segunda. «Sí», contestó la primera. «Siempre que otra persona se lance sobre el caballo, y cogiendo una de las pistolas que lleva en la silla, le deje muerto en el acto. Así se librará el rey. Pero, ¿quién puede saber esto? Además de que el que lo sepa y lo diga, será convertido en piedra desde los pies hasta las rodillas». La segunda corneja dijo a su vez: «Yo sé algo más todavía. Aun suponiendo que muera el caballo, el joven rey no por eso poseerá a su prometida. Cuando entren juntos en palacio, le presentarán al rey en una bandeja una magnífica camisa de boda, que parecerá tejida de oro y de plata, pero que no es en realidad más que de pez y azufre. Si el rey se la pone, se quemará hasta la médula de los huesos.
¿No hay ningún recurso para evitarlo?, dijo la tercera. Hay uno, respondió la segunda. Es preciso que una persona, provista de guantes, coja la camisa y la eche al fuego. Quemada la camisa se salvará el rey. Pero, ¿de qué sirve esto? Si el que lo sepa y lo diga se convertirá en piedra desde las rodillas hasta el corazón. La tercera corneja añadió: Yo sé algo más todavía. Aun en el caso de que quemen la camisa, no poseerá el rey a su prometida. Si hay baile en la boda, y baila en él, la reina se desmayará de repente y caerá como muerta, y lo quedará en realidad si no hay alguien que la levante enseguida y le chupe 3 gotas de sangre que le saldrán en el hombro derecho, las que escupirá enseguida. Pero el que lo sepa y lo diga será convertido en piedra desde la cabeza hasta los pies. Después de esta conversación, echaron a volar las cornejas. El fiel Juan, que las había oído, comenzó desde entonces a ponerse triste y silencioso. Callar era exponer al rey a una desgracia, pero hablar era buscar su propia perdición. Al fin se dijo: «Salvaré a mi señor, aunque me cueste la vida». Al desembarcar sucedió todo lo que había dicho la corneja. Presentaron al rey un magnífico caballo alazán. «Voy a montar en él», dijo, «para ir a palacio». E iba a meter el pie en el estribo, cuando, pasando por delante de él el fiel Juan, saltó encima, sacó la pistola de la silla y tendió al caballo muerto. Los otros criados del rey, que no amaban mucho al fiel Juan, dijeron que era preciso ser loco para matar un animal tan hermoso, y que iba a montar el rey. Pero el rey les dijo: «Callad y dejadle obrar. Su lealtad es a toda prueba, y habrá tenido sus razones para hacerlo así». Llegaron a palacio, y en la primera sala hallaron colocada en un azafate la camisa de boda, que parecía ser de oro y de plata. Iba el príncipe a tocarla, pero el fiel Juan le desvió, y cogiéndola con guantes, la arrojó al fuego, que la consumió en el mismo instante. Los demás criados se pusieron a murmurar. «¡Qué atrevimiento!», dijeron. «Ha quemado la camisa de boda del rey». Pero el joven rey insistió todavía. «Sin duda tiene sus razones. Dejadle obrar, pues su lealtad es a toda prueba». Celebráronse las bodas. Hubo un gran baile, y la novia comenzó a bailar. Desde aquel momento, el fiel Juan no la perdió de vista. De repente sintió como debilidad, y cayó muerta en el suelo. Arrojóse sobre ella enseguida, la levantó y la llevó a su cuarto, y allí, echándola en la cama, se inclinó sobre ella y le chupó 3 gotas de sangre del hombro derecho, que escupió enseguida. En el mismo instante volvió a respirar y recobró el conocimiento. Pero el joven rey, que lo había visto todo y que no comprendía la conducta de Juan, acabó por incomodarse y le mandó prender. Juan el fiel fue al día siguiente condenado a muerte y conducido al cadalso. Estando subido ya en la escalera, dijo así: «Todo hombre que va a morir puede hablar antes de su fin. ¿Se me da permiso para ello?». «Te lo concedo», dijo el rey. Entonces refirió cómo había oído en el mar la conversación de las cornejas y cómo todo lo que había hecho era necesario para salvar a su amo. «Oh, mi fiel Juan», exclamó el rey, «te perdono, hacedle bajar». Pero a la última palabra que había pronunciado Juan el fiel, cayó sin vida, convertido en piedra. La reina y el rey lo sintieron mucho. «Ay», decía el rey, «tanta abnegación ha sido muy mal recompensada». Hizo llevar la estatua de piedra a su alcoba, cerca de su lecho, y siempre que la veía, repetía llorando: «Ah, mi fiel Juan, ¿quién pudiera volverte la vida?». Al cabo de algún tiempo, la reina dio a luz 2 hijos gemelos que crió felizmente y que fueron la alegría de sus padres. Un día en que la reina estaba en la iglesia y los 2 niños jugaban en el cuarto con su padre, se dirigieron sus ojos a la estatua
y no pudo dejar de repetir todavía, suspirando: «Ay, mi fiel Juan, ¿por qué no he de poder salvarte la vida?». Pero la estatua, tomando la palabra, le dijo: «Puedes si quieres, sacrificando lo que tienes más querido». «Todo cuanto tengo en el mundo», exclamó el rey, «lo sacrificaré por ti». «Pues bien», dijo la estatua, «para que recobre la vida tienes que cortar la cabeza a tus 2 hijos y frotarme de arriba a abajo con su sangre». El rey palideció al oír esta terrible condición, pero pensando en la abnegación de este fiel criado que había dado su vida por él, sacó su espada y con su propia mano cortó la cabeza de sus hijos y frotó la piedra con su sangre. La estatua se reanimó en el mismo instante y Juan el Fiel se presentó delante de él vivo y sano. Pero entonces dijo al rey: «Todo sacrificio por mí tendrá su recompensa». Y tomando las cabezas de los niños, las colocó sobre sus hombros y frotó sus heridas con su sangre. En el mismo momento volvieron a la vida y se pusieron a saltar y a jugar, como si no hubiera sucedido nada. El rey estaba lleno de alegría. Cuando supo que había vuelto la reina, hizo ocultarse a Juan y a sus hijos en un armario grande. En cuanto entró, le preguntó: «¿Has rezado en la iglesia?». «Sí», le contestó. «He pensado constantemente en el fiel Juan, tan desgraciado por causa nuestra». «Querida mujer», le dijo, «podemos volverle la vida, pero nos costará la de nuestros hijos». La reina palideció y se oprimió su corazón. Respondió, sin embargo: «Le debemos ese sacrificio a causa de su abnegación». El rey, contento de ver que había pensado como él, fue a abrir el armario e hizo salir al fiel Juan y a los 2 niños. «Gracias a Dios», añadió, «le hemos salvado y tenemos nuestros hijos». Y refirió a la reina lo que había pasado, y vivieron todos juntos muchos años. El agua de la vida. Hubo una vez un rey que enfermó gravemente. No había nada que le aliviara ni calmara su dolor. Después de mucho deliberar, los sabios decidieron que solo podría curarle el agua de la vida, tan difícil de encontrar que no se conocía a nadie que lo hubiera logrado. Este rey tenía 3 hijos, el mayor de los cuales decidió partir en busca de la exótica medicina. «Sin duda, si logro que mejore, mi padre me premiará generosamente», pensaba, pues le importaba más el oro que la salud de su padre. En su camino encontró a un pequeño hombrecillo que le preguntó su destino. «¿Qué ha de importarte eso a ti, enano? Déjame seguir mi camino». El duende, ofendido por el maleducado príncipe, utilizó sus poderes para desviarle hacia una garganta en las montañas que cada vez se estrechaba más, hasta que ni el caballo pudo dar la vuelta, y allí quedó atrapado. Viendo que su hermano no volvía, el mediano decidió ir en busca de la medicina para su padre. «Toda la recompensa será para mí», pensaba ambiciosamente. No llevaba mucho recorrido, cuando el duende se le apareció preguntando a dónde iba. «¿Qué te importará a ti? Aparta de mi camino, enano». El duende se hizo a un lado, no sin antes maldecirle para que acabara en la misma trampa que el mayor, atrapado en un paso de las montañas que cada vez se hizo más estrecho, hasta que caballo y jinete quedaron inmovilizados. Al pasar los días y no tener noticias, el menor de los hijos del rey decidió ir en busca de sus hermanos y el agua milagrosa para sanar a su padre. Cabalgando, encontró al hombrecillo que también a él le preguntó su destino. «Mi padre está muy enfermo. Busco el agua de la vida, que es la única cura para él. ¿Sabes ya a dónde debes dirigirte para encontrarla?», volvió a preguntar el enano. «Aún no. ¿Me podrías ayudar, duendecillo?». «Has resultado ser amable y humilde, y mereces mi favor. Toma esta varilla y estos 2 panes,
y dirígete hacia el castillo encantado. Toca la cancela 3 veces con la vara y arroja un pan a cada una de las 2 bestias que intentarán comerte. Busca entonces la fuente del agua de la vida tan rápido como puedas, pues si dan las 12 y sigues en el interior del castillo, ya nunca más podrás salir, añadió el enanito. A lomos de su caballo, pasados varios días, llegó el príncipe al castillo encantado. Tocó 3 veces la cancela con la vara mágica, amansó a las bestias con los panes y llegó a una estancia donde había una preciosa muchacha. Por fin se ha roto el hechizo. En agradecimiento, me casaré contigo si vuelves dentro de 1 año. Contento por el ofrecimiento, el muchacho buscó rápidamente la fuente de la que manaba el agua de la vida. Llenó un frasco con ella y salió del castillo antes de las 12. De vuelta a palacio, se encontró de nuevo con el duende, a quien relató su experiencia y pidió: «Mis hermanos partieron hace tiempo y no les he vuelto a ver. ¿No sabrías dónde puedo encontrarles?» «Están atrapados por la avaricia y el egoísmo, pero tu bondad les hará libres. Vuelve a casa y por el camino los encontrarás, pero cuídate de ellos». Tal como había anunciado el duende, el menor encontró a sus 2 hermanos antes de llegar al castillo del rey. Los 3 fueron a ver a su padre, quien después de tomar el agua de la vida, se recuperó por completo. Incluso pareció rejuvenecer. El menor de los hermanos le relató entonces su compromiso con la princesa, y su padre, orgulloso, le dio su más sincera bendición para la boda. Así pues, cerca de la fecha pactada, el menor de los príncipes se dispuso a partir en busca de su amada. Esta, esperando ansiosa en el castillo, ordenó extender una carretera de oro, desde su palacio hasta el camino, para dar la bienvenida a su futuro esposo. «Dejad pasar a aquel que venga por el centro de la carretera», dijo a los guardianes. «Cualquier otro será un impostor», advirtió, y marchó a hacer los preparativos. Efectivamente, los 2 hermanos mayores, envidiosos, tramaron por separado llegar antes que él y presentarse a la princesa como sus libertadores. «Suplantaré a mi hermano y desposaré a la princesa», pensaba cada uno de ellos. El primero en llegar fue el hermano mayor, que al ver la carretera de oro pensó que la estropearía si la pisaba, y dando un rodeo, se presentó a los guardas de la puerta, por la derecha, como el rescatador de la princesa. Mas estos, obedientes, le negaron el paso. El hermano mediano llegó después, pero apartó al caballo de la carretera por miedo a estropearla, y tomó el camino de la izquierda hasta los guardias, que tampoco le dejaron entrar. Por último, llegó el hermano menor, que ni siquiera notó cuando el caballo comenzó a caminar por la carretera de oro, pues iba tan absorto en sus pensamientos sobre la princesa que se podría decir que flotaba. Al llegar a la puerta, le abrieron enseguida, y allí estaba la princesa esperándole con los brazos abiertos, llena de alegría y reconociéndole como su salvador. Los esponsales duraron varios días y trajeron mucha felicidad a la pareja, que invitó también al padre, que nunca volvió a enfermar. El pobre y el rico. Hace ya muchísimo tiempo, cuando Dios nuestro Señor andaba aún por la tierra entre los mortales, un atardecer se sintió cansado y le sorprendió la oscuridad antes de encontrar albergue. He aquí que encontró en su camino 2 casas, una frente a la otra, grande y hermosa la primera, pequeña y de pobre aspecto la segunda. Pertenecía la primera a un rico y la segunda a un pobre. Pensó nuestro Señor: para el rico no resultaré gravoso, pasaré pues la noche en su casa. Cuando el hombre oyó que llamaban a su puerta, abrió la ventana y preguntó al forastero qué deseaba. Respondióle: «Nuestro Señor, quisiera que me dierais albergue por una noche». El rico miró al forastero de pies a cabeza
y viendo que vestía muy sencillamente y no tenía aspecto de persona acaudalada, sacudiendo la cabeza, le dijo: «No puedo alojaros. Todas mis habitaciones están llenas de plantas y semillas, y si tuviese que albergar a cuantos llaman a mi puerta, pronto habría de coger yo mismo un bastón y salir a mendigar. Tendréis que buscar acomodo en otra parte». Y cerrando la ventana, dejó plantado a nuestro señor, el cual, volviendo la espalda a la casa, se dirigió a la mísera de enfrente. Apenas hubo llamado, abrió la puerta el pobre dueño e invitó al viandante a entrar. «Quedaos aquí esta noche», le dijo. «Ha oscurecido ya, y hoy no podríais seguir adelante». Complacióle esta acogida a nuestro señor, y se quedó. La mujer del pobre le estrechó la mano, le dio la bienvenida y le dijo que se considerase en su casa. Poco tenían, pero de buen grado se lo ofrecieron. La mujer puso a cocer unas patatas y, entretanto, ordeñó la cabra para poder acompañarlas con un poco de leche. Cuando la mesa estuvo puesta, sentóse a ella nuestro señor y cenaron juntos, y le agradó aquella vianda tan sencilla, pues se reflejaba el contento en los rostros que lo acompañaban. Terminada la cena, y siendo hora de acostarse, la mujer llamó aparte a su marido y le dijo: «Escucha, marido, por esta noche dormiremos en la paja, para que el pobre forastero pueda descansar en nuestra cama. Ha caminado durante todo el día y debe de estar rendido». «Muy bien pensado», respondió el marido. «Voy a decírselo». Y acercándose a nuestro señor, ofrecióle la cama en la que podría descansar cómodamente. Nuestro señor se resistió, pero ellos insistieron tanto que, al fin, hubo de aceptar y se acostó en ella, mientras el matrimonio lo hacía sobre un lecho de paja. Levantáronse de madrugada y prepararon para el forastero el desayuno mejor que pudieron, y cuando el sol asomó por la ventana y nuestro señor se hubo levantado, desayunaron los tres juntos, y nuestro señor se dispuso a seguir su camino. Hallándose ya en la puerta, volvióse y dijo: «Puesto que sois piadosos y compasivos, voy a concederos las 3 gracias que me pidáis». Respondió el pobre: «¿Qué otra cosa podríamos desear, sino la salvación eterna, y que mientras vivamos, no nos falte a los dos salud y un pedazo de pan?» «Ya no sabría qué más pedir», dijo nuestro señor. «¿No te gustaría tener una casa nueva en lugar de esta vieja?» «Claro que sí», contestó el hombre. «Si también esto fuese posible, de veras me gustaría». Nuestro señor satisfizo aquellos deseos, transformó la vieja casa en una nueva y se marchó, después de darles su bendición. Ya muy entrado el día, se levantó el rico, y al salir a la ventana, vio enfrente, en el lugar que ocupara antes la mísera choza, una casa nueva y pulcra, cubierta de tejas rojas. Abriendo unos ojos como naranjas, llamó a su esposa y le dijo: «¿Sabes tú lo que ha sucedido? Anoche aún había aquella vieja y mísera barraca, y hoy, fíjate qué casa tan bonita, completamente nueva. A ver si te enteras de lo que ha pasado». La mujer salió a preguntar al pobre, el cual le dijo: «Anoche llegó un caminante que nos pidió albergue, y esta mañana, al despedirse, nos ha concedido 3 gracias: la salvación eterna, la salud y el pan cotidiano en esta vida, y además ha transformado nuestra choza en esta hermosa casa». Apresuróse la mujer del rico a contar a su marido lo ocurrido, y éste, al oírlo, exclamó: «Es para arrancarse los pelos y darse de bofetadas. Si lo hubiese sabido. El forastero vino antes aquí, pidiéndome que le dejase pasar la noche en casa, y yo lo despedí». «Pues no pierdas tiempo», díjole la mujer. «Monta a caballo y aún lo alcanzarás. Debes pedirle también 3 gracias». Siguiendo el consejo de su esposa, partió el hombre a caballo, y no tardó en alcanzar a nuestro señor. Dirigiéndose a él con toda finura y cortesía, rogóle que no tuviera en cuenta el no haberlo admitido en casa,
Mientras entró a buscar la llave, él se había marchado, pero si quería rehacer el camino, lo acogería en su casa. «Bien», díjole nuestro Señor, «si algún día vuelvo por estas tierras, lo haré». Preguntóle entonces el rico si no le quería conceder también 3 gracias, como a su vecino. Nuestro Señor le dijo que podía hacerlo, pero valía más que no le pidiera nada, pues sería por su mal. Replicó el rico que él se veía capaz de pensar algo que le conviniese, con tal de saber que le sería concedido. Y dijo nuestro Señor: «Vuelve a tu casa y verás realizados tus 3 primeros deseos». El rico, logrado lo que se proponía, emprendió el retorno, cavilando acerca de lo que podría pedir. Ensimismado en sus cavilaciones, soltó las riendas y el caballo se puso a saltar, cosa que le hacía perder a cada momento el hilo de sus pensamientos. «Estate quieta, Lisa», decía, golpeando el cuello del animal, pero éste seguía con sus travesuras, hasta que el hombre, en un arrebato de mal humor, exclamó: «Ojalá te rompieses el pescuezo». Apenas habían salido tales palabras de sus labios cuando se encontró en el suelo, con el caballo inmóvil y muerto a su lado. Quedaba cumplido su primer deseo. Avaro de natural, el rico no quiso abandonar y perder también la silla y el correaje, y se los cargó a la espalda para proseguir su camino a pie. «Aún me quedan 2 deseos», pensaba, consolándose con estas ideas. Como debía avanzar por un terreno arenoso y el sol caía a plomo, pues era mediodía, el calor empezó a hacérsele insoportable y andaba de muy mal talante. Le pesaba la silla y, por otra parte, no acertaba con lo que le sería más conveniente pedir. Aunque desease todos los tesoros y riquezas de la tierra, decía para sus adentros, sé que después se me antojarían otras 1000 cosas. Así pues, debo arreglármelas de manera que, al colmarme mi deseo, no pueda ya ambicionar nada más. Y, suspirando, añadió: si fuese como el campesino bávaro, que pudiendo también pedir 3 gracias, deseó primero mucha cerveza, después tanta cerveza como fuese capaz de beber, y finalmente otro barril de cerveza. Varias veces creía haber dado en el clavo, pero inmediatamente aquello le parecía ya muy poco, hasta que, de pronto, le ocurrió pensar que mientras él estaba pasando todas aquellas fatigas, su mujer, bien arrellanada en su casa en una sala fresca, se daba la gran vida. La idea lo enfureció tanto que, sin darse cuenta, dijo: «Ojalá estuviese sentada en esta silla y no pudiese desmontar de ella, en vez de tener que arrastrarla yo tanto rato». Acabar de pronunciar estas palabras y desaparecer la silla de su espalda fue todo uno. Entonces el hombre comprendió que acababa de realizar su segundo deseo. Acalorado y excitado, echó a correr, suspirando por llegar a su casa e instalarse cómodamente en ella para pensar con calma hasta que diese con algo digno de su tercera petición. Pero al llegar a su morada y abrir la puerta, lo primero que vio fue a su mujer sentada en la silla de montar, gritando y llorando porque no podía bajar de ella. Díjole el hombre entonces: «Cálmate y tranquilízate, aunque tengas que seguir sentada ahí, te proporcionaré todas las riquezas del mundo». Pero la mujer tratólo de imbécil y le dijo: «¿De qué me servirán todas las riquezas del mundo si no puedo moverme de la silla? Ya que tú me pusiste en ella, sácame ahora». Y él, quieras que no, hubo de formular por tercer deseo que su esposa pudiese apearse de la silla, y al instante quedó cumplida la petición. Como resultado de todo ello, no había sacado más que malos humores, fatigas, insultos y un caballo perdido. Los pobres, en cambio, vivieron contentos y tranquilos hasta su fin, que fue santo y ejemplar. El abuelo y el nieto.
Había una vez un pobre muy viejo que no veía apenas. Tenía el oído muy torpe y le temblaban las rodillas. Cuando estaba a la mesa, apenas podía sostener su cuchara. Dejaba caer la copa en el mantel y aun algunas veces escapar la baba. La mujer de su hijo y su mismo hijo estaban muy disgustados con él, hasta que, por último, lo dejaron en un rincón de un cuarto, donde le llevaban su escasa comida en un plato viejo de barro. El anciano lloraba con frecuencia y miraba con tristeza hacia la mesa. Un día se cayó al suelo y se le rompió la escudilla que apenas podía sostener en sus temblorosas manos. Su nuera lo llenó de improperios a los que no se atrevió a responder y bajó la cabeza suspirando. Le compraron por un cuarto una tarterilla de madera, en la que se le dio de comer de allí en adelante. Algunos días después, su hijo y su nuera vieron a su niño, que tenía algunos años, muy ocupado en reunir algunos pedazos de madera que había en el suelo. «¿Qué haces?», preguntó su padre. «Una tartera», contestó, «para dar de comer a papá y a mamá cuando sean viejos». El marido y la mujer se miraron por un momento sin decirse una palabra. Después se echaron a llorar, volvieron a poner al abuelo a la mesa, y comió siempre con ellos, siendo tratado con la mayor amabilidad. Dios te socorra. Había una vez 2 hermanas, una de las cuales era rica y sin hijos, y la otra viuda con 5 niños, y tan pobre que carecía de pan para ella y su familia. Obligada por la necesidad, fue a buscar a su hermana y le dijo: «Mis hijos se mueren de hambre, tú eres rica, dame un pedazo de pan». Pero la rica, que tenía un corazón de piedra, la contestó: «No hay pan en casa», y la despidió con dureza. Algunas horas después, volvió a su casa el marido de la hermana rica, y cuando comenzaba a partir el pan para comer, se admiró de ver que iban saliendo gotas de sangre conforme lo iba partiendo. Su mujer, asustada, le refirió todo lo que había pasado. Se apresuró a ir a socorrer a la pobre viuda y le llevó toda la comida que tenía preparada. Cuando salió para volver a su casa, oyó un ruido muy grande y vio una nube de humo y fuego que subía hacia el cielo. Era que ardía su casa. Perdió todas sus riquezas en el incendio. Su cruel mujer, lanzando gritos de rabia, decía: «Nos moriremos de hambre». «Dios socorre a los pobres», la respondió su buena hermana, que corrió a su lado. La que había sido rica hubo de mendigar a su vez, pero nadie tuvo compasión de ella. Su hermana, olvidando su crueldad, repartía con ella las limosnas que recibía. Historia de uno que hizo un viaje para saber lo que era miedo. Un labrador tenía 2 hijos, el mayor de los cuales era muy listo y entendido, y sabía muy bien a qué atenerse en todo. Pero el menor era tonto, y no entendía ni aprendía nada. Y cuando le veían las gentes decían: «Trabajo tiene su padre con él». Cuando había algo que hacer, tenía siempre que mandárselo al mayor. Pero si su padre le mandaba algo siendo de noche, o le enviaba al oscurecer cerca del cementerio, o siendo ya oscuro al camino, o cualquier otro lugar sombrío, le contestaba siempre: «Oh, no, padre, yo no voy allí. Tengo miedo». Pues era muy miedoso. Si por la noche referían algún cuento alrededor de la lumbre, en particular si era de espectros y fantasmas, decían todos los que le oían: «¡Qué miedo!». Pero el menor, que estaba en un rincón escuchándolos, no podía comprender lo que querían decir. «Siempre dicen: miedo, miedo. Yo no sé lo que es miedo. Ese debe ser algún oficio del que no entiendo una palabra». Mas un día le dijo su padre: «Oye tú, el que está en el rincón, ya eres hombre
y tienes fuerzas bastantes para aprender algo con que ganarte la vida. Bien ves cuánto trabaja tu hermano, pero tú no haces más que perder el tiempo. «Ay, padre», le contestó, «yo aprendería algo de buena gana, y sobre todo quisiera aprender lo que es miedo, pues de lo contrario no quiero saber nada». Su hermano mayor se echó a reír al oírle y dijo para sí: «Dios mío, qué tonto es mi hermano, nunca llegará a ganarse el sustento». Su padre suspiró y le contestó: «Ya sabrás lo que es miedo, mas no por eso te ganarás la vida». Poco después fue el sacristán de visita, y le refirió el padre lo que pasaba, diciéndole cómo su hijo menor se daba tan mala maña para todo, y que no sabía ni aprendía nada. ¿Podréis creer que cuando le he preguntado si quería aprender algo para ganarse su vida, me contestó que solo quería saber lo que es miedo? «Si no es más que eso», le respondió el sacristán, «yo se lo enseñaré. Enviádmele a mi casa, y no tardará en saberlo». El padre se alegró mucho, pues pensó entre sí: «Ahora quedará un poco menos orgulloso». El sacristán se le llevó a su casa para enviarle a tocar las campanas. A los 2 días le despertó a medianoche, le mandó levantarse, subir al campanario y tocar las campanas. «Ahora sabrás lo que es miedo», dijo para sí. Salió tras él, y cuando el joven estaba en lo alto del campanario e iba a coger la cuerda de la campana, se puso en medio de la escalera, frente a la puerta, envuelto en una sábana blanca. «¿Quién está ahí?», preguntó el joven, pero la fantasma no contestó ni se movió. «Responde, o te hago volver por donde has venido. Tú no tienes nada que hacer aquí a estas horas de la noche». Pero el sacristán continuó inmóvil para que el joven creyese que era un espectro. El joven le preguntó por segunda vez: «¿Quién eres? Habla, si eres un hombre honrado, o si no te hago rodar por la escalera abajo». El sacristán creyó que no haría lo que decía, y estuvo sin respirar como si fuese de piedra. Entonces le preguntó el joven por tercera vez, y como estaba ya incomodado, dio un salto y echó a rodar al espectro por la escalera abajo, de modo que rodó 10 escalones y fue a parar a un rincón. Enseguida tocó las campanas y se fue a su casa, se acostó sin decir una palabra y se durmió. La mujer del sacristán esperó un largo rato a su marido, pero no volvía. Llena entonces de recelo, llamó al joven y le preguntó: «¿No sabes dónde se ha quedado mi marido? Ha subido a la torre detrás de ti». «No», contestó el joven, «pero allí había uno en la escalera frente a la puerta, y como no ha querido decirme palabra ni marcharse, he creído que iba a burlarse de mí, y le he tirado por la escalera abajo. Id allí, y veréis si es él, pues lo sentiría». La mujer fue corriendo, y halló a su marido que estaba en un rincón y se quejaba porque tenía una pierna rota. Se le llevó enseguida a su casa y fue corriendo a la del padre del joven. «Vuestro hijo», exclamó, «me ha causado una desgracia muy grande. Ha tirado a mi marido por las escaleras y le ha roto una pierna. Ese es el pago que nos ha dado el bribón». Su padre se asustó, fue corriendo y llamó al joven. «¿Qué mal pensamiento te ha dado para hacer esa picardía?» «Padre», le contestó, «escuchadme, pues estoy inocente. Era de noche y estaba allí como un alma del otro mundo. Ignoraba quién era, y le he mandado 3 veces hablar o marcharse». «¡Ay!», replicó su padre, «solo me ocasionas disgustos. Vete de mi presencia, no quiero volverte a ver más». «Bien, padre, con mucho gusto, pero esperad a que sea de día. Yo iré y sabré lo que es miedo. Así aprenderé un oficio con que poderme mantener». «Aprende lo que quieras», le dijo su padre. «Todo me es indiferente. Ahí tienes 5 duros para que no te falte por ahora que comer. Márchate y no digas a nadie de dónde eres, ni quién es tu padre, para que no tenga que avergonzarme de ti». «Bien, padre, haré lo que queréis, no tengáis cuidado por mí». Como era ya de día,
se quedó el joven con sus 5 duros en el bolsillo y echó a andar por el camino real, diciendo constantemente: ¿Quién me enseña lo que es miedo? ¿Quién me enseña lo que es miedo? Entonces encontró un hombre que oyó las palabras que decía el joven para sí. Y cuando se hubieron alejado un poco hacia un sitio que se veía una horca, le dijo: Mira, allí hay 7 pobres a los que por sus muchos pecados han echado de la tierra y no quieren recibir en el cielo. Por eso ves que están aprendiendo a volar. Ponte debajo de ellos, espera a que sea de noche, y sabrás lo que es miedo. Si no es más que eso, dijo el joven, lo haré con facilidad, pero no dejes de enseñarme lo que es miedo, y te daré mis 5 duros. Vuelve a verme por la mañana temprano. Entonces fue el joven a donde estaba la horca, se puso debajo y esperó a que fuera de noche. Y como tenía frío, encendió lumbre. Pero a medianoche era el aire tan frío que no le servía de nada la lumbre. Y como el aire hacía moverse a los cadáveres y chocar entre sí, creyó que teniendo frío él que estaba al lado del fuego, mucho más debían tener los que estaban más lejos, por lo que procuraban reunirse para calentarse. Y como era muy compasivo, cogió la escalera, subió y los descolgó uno tras otro, hasta que bajó a todos 7. Enseguida puso más leña en el fuego, sopló y los colocó alrededor, para que se pudiesen calentar. Pero como no se movían y la lumbre no hacía ningún efecto en sus cuerpos, les dijo: Mirad lo que hacéis, porque si no vuelvo a colgaros. Pero los muertos no le oían, callaban y continuaban sin hacer movimiento alguno. Incomodado, les dijo entonces: Ya que no queréis hacerme caso, después que me he propuesto ayudaros, no quiero que os calentéis más. Y los volvió a colgar uno tras otro. Entonces se echó al lado del fuego y se durmió. Y a la mañana siguiente, cuando vino el hombre, quería que le diese los 5 duros, pues le dijo: ¿Ahora ya sabrás lo que es miedo? No, respondió. ¿Por qué lo he de saber? Los que están ahí arriba tienen la boca bien cerrada y son tan tontos que no quieren ni aún calentarse. Entonces vio el hombre que no estaba el dinero para él y se marchó diciendo: Con este no me ha ido muy bien. El joven continuó su camino y comenzó otra vez a decir: ¿Quién me enseñará lo que es miedo? ¿Quién me enseñará lo que es miedo? Oyéndolo, un carretero que iba tras él le preguntó: ¿Quién eres? No lo sé, le contestó el joven. ¿De dónde eres? Continuó preguntándole el carretero. No lo sé. ¿Quién es tu padre? No puedo decirlo. ¿En qué vas pensando? Ah, respondió el joven. Quisiera encontrar quien me enseñase lo que es miedo, pero nadie quiere enseñármelo. No digas tonterías, replicó el carretero. Ven conmigo, y veré si puedo conseguirlo. El joven continuó caminando con el carretero, y por la noche llegaron a una posada, donde determinaron quedarse. Pero apenas llegó a la puerta, comenzó a decir en alta voz: ¿Quién me enseña lo que es miedo? ¿Quién me enseña lo que es miedo? El posadero, al oírle, se echó a reír diciendo: Si quieres saberlo, aquí te se presentará una buena ocasión. Calla, le dijo la posadera. Muchos temerarios han perdido ya la vida, y sería lástima que esos hermosos ojos no volvieran a ver la luz más. Pero el joven la contestó: Aunque me sucediera otra cosa peor, quisiera saberlo, pues ese es el motivo de mi viaje. No dejó descansar a nadie en la posada, hasta que le dijeron que no lejos de allí había un castillo arruinado, donde podría saber lo que era miedo con solo pasar en él 3 noches. El rey había ofrecido por mujer a su hija, que era la doncella más hermosa que había visto el sol, al que quisiese hacer la prueba. En el castillo había grandes tesoros ocultos que estaban guardados por los malos espíritus, los cuales se descubrían entonces,
y eran suficientes para hacer rico a un pobre. A la mañana siguiente se presentó el joven al rey, diciéndole que si se lo permitía, pasaría 3 noches en el castillo arruinado. El rey le miró y, como le agradase, le dijo: «Puedes llevar contigo 3 cosas, con tal que no tengan vida, para quedarte en el castillo». El joven le contestó: «Pues bien, concededme llevar leña para hacer lumbre, un torno y un tajo con su cuchilla». El rey le dio todo lo que había pedido. En cuanto fue de noche, entró el joven en el castillo, encendió en una sala un hermoso fuego, puso al lado el tajo con el cuchillo y se sentó en el torno. «Ah, si me enseñaran lo que es miedo», dijo, «pero aquí tampoco lo aprenderé». Hacia medianoche se puso a atizar el fuego y cuando estaba soplando, oyó de repente decir en un rincón: «¡Miau! ¡Miau! ¡Frío tenemos!». «Locos», exclamó, «¿por qué gritáis? Si tenéis frío, venid, sentaos a la lumbre y calentaos». Y apenas hubo dicho esto, vio 2 hermosos gatos negros que se pusieron a su lado y le miraban con sus ojos de fuego. Al poco rato, en cuanto se hubieron calentado, dijeron: «Camarada, ¿quieres jugar con nosotros a las cartas?». «¿Por qué no?», les contestó, «pero enseñadme primero las patas». Entonces extendieron sus manos. «¡Ah!», les dijo, «¿qué uñas tan largas tenéis? Aguardad a que os las corte primero». Entonces los cogió por los pies, los puso en el tajo y los aseguró bien por las patas. «Ya os he visto las uñas», les dijo, «ahora no tengo ganas de jugar». Los mató y los tiró al agua. Pero a poco de haberlos tirado, iba a sentarse a la lumbre, cuando salieron de todos los rincones y rendijas una multitud de gatos y perros negros con cadenas de fuego. Eran tantos en número que no se podían contar. Gritaban horriblemente, rodeaban la lumbre, tiraban de él y le querían arañar. Los miró un rato con la mayor tranquilidad, y así que se incomodó cogió su cuchillo, exclamando: «¡Marchaos, canalla!», y se dirigió hacia ellos. Una parte escapó y a la otra la mató y la echó al estanque. En cuanto concluyó su tarea, se puso a soplar la lumbre y volvió a calentarse. Y apenas estuvo sentado, comenzaron a cerrársele los ojos y tuvo ganas de dormir. Miró a su alrededor y vio en un rincón una hermosa cama. «Me viene muy bien», dijo, y se echó en ella. Pero cuando iban a cerrársele los ojos, comenzó a andar la cama por sí misma y a dar vueltas alrededor del cuarto. «Tanto mejor», dijo, «tanto mejor». Y la cama continuó corriendo por los suelos y escaleras como si tiraran de ella 6 caballos. Mas de repente cayó, quedándose él debajo y sintiendo un peso como si tuviera una montaña encima. Pero levantó las colchas y almohadas y se puso en pie diciendo: «No tengo ganas de andar». Se sentó junto al fuego y se durmió hasta el otro día. El rey vino a la mañana siguiente y como le vio caído en el suelo, creyó que los espectros habían dado fin con él y que estaba muerto. Entonces dijo: «Qué lástima de hombre, tan buen mozo». El joven, al oírle, se levantó y le contestó: «Aún no hay por qué tenerme lástima». El rey, admirado, le preguntó cómo le había ido. «Muy bien», le respondió. «Ya ha pasado una noche, las otras 2 vendrán y pasarán también». Cuando volvió a la casa, le miró asombrado el posadero. «Temía», dijo, «no volverte a ver vivo. ¿Sabes ya lo que es miedo?». «No», contestó, «todo es inútil, si no hay alguien que quiera enseñármelo». A la segunda noche fue de nuevo al castillo, se sentó a la lumbre y comenzó su vieja canción. «¿Quién me enseña lo que es miedo?». A la medianoche comenzaron a oírse ruidos y golpes, primero débiles, después más fuertes, y por último cayó por la chimenea con mucho ruido la mitad de un hombre,
quedándose delante de él. «Hola», exclamó. «Todavía falta el otro medio. Esto es muy poco». Entonces comenzó el ruido de nuevo. Parecía que tronaba, y se venía el castillo abajo y cayó la otra mitad. «Espera», le dijo. «Encenderé un poco el fuego». Apenas hubo concluido y miró a su alrededor, vio que se habían unido las dos partes y que un hombre muy horrible se había sentado en su puesto. «Nosotros no hemos apostado», dijo el joven. «El banco es mío». El hombre no le quiso dejar sentar, pero el joven le levantó con todas sus fuerzas y se puso de nuevo en su lugar. Entonces cayeron otros hombres uno después de otro, que cogieron 9 huesos y 2 calaveras, y se pusieron a jugar a los bolos. El joven, alegrándose, les dijo: «¿Puedo ser de la partida?» «Sí, si tienes dinero». «Y bastante», les contestó, «pero vuestras bolas no son bien redondas». Entonces cogió una calavera, la puso en el torno y la redondeó. «Así están mejor», les dijo. «Ahora vamos». Jugó con ellos y perdió algún dinero, mas en cuanto dieron las 12, todo desapareció de sus ojos. Se echó y durmió con la mayor tranquilidad. A la mañana siguiente fue el rey a informarse. «¿Cómo lo has pasado?», le preguntó. «He jugado y perdido un par de pesetas», le contestó. «¿No has tenido miedo?» «Por el contrario, me he divertido mucho. Ojalá supiera lo que es miedo». A la tercera noche se sentó de nuevo en su banco y dijo incomodado: «¿Cuándo sabré lo que es miedo?». En cuanto comenzó a hacerse tarde, se le presentaron 6 hombres muy altos que traían una caja de muerto. «Ay», les dijo, «este es de seguro mi primo, que ha muerto hace un par de días». Hizo señal con la mano y dijo: «Ven, primito, ven». Pusieron el ataúd en el suelo, se acercó a él y levantó la tapa. Había un cadáver dentro. Le tentó la cara, pero estaba fría como el hielo. «Espera», dijo, «te calentaré un poco». Fue al fuego, calentó su mano y se la puso en el rostro, pero el muerto permaneció frío. Entonces le cogió en brazos, le llevó a la lumbre y le puso encima de sí y le frotó los brazos para que la sangre se le pusiese de nuevo en movimiento. Como no conseguía nada, se le ocurrió de pronto: «Si me meto con él en la cama, se calentará». Se llevó al muerto a la cama, le tapó y se echó a un lado. Al poco tiempo estaba el muerto caliente y comenzó a moverse. Entonces dijo el joven: «Mira, hermanito, ya te he calentado». Pero el muerto se levantó diciendo: «Ahora quiero estrangularte». «Hola», le contestó. «¿Son esas las gracias que me das? Pronto volverás a tu caja». Le cogió, le metió dentro de ella y cerró. Entonces volvieron los 6 hombres y se le llevaron de allí. «No me asustarán», dijo, «aquí no aprendo yo a ganarme la vida». Entonces entró un hombre que era más alto que los otros y tenía un aspecto horrible, pero era viejo y tenía una larga barba blanca. «Ah, malvado, pronto sabrás lo que es miedo, pues vas a morir». «No tan pronto», contestó el joven. «Yo te quiero matar», dijo el hechicero. «Poco a poco, eso no se hace tan fácilmente. Yo soy tan fuerte como tú, y mucho más todavía». «Eso lo veremos», dijo el anciano. «Ven, probaremos». Entonces le condujo a un corredor muy oscuro, junto a una fragua, cogió un hacha y dio en un yunque, que metió de un golpe en la tierra. «Eso lo hago yo mucho mejor», dijo el joven, y se dirigió a otro yunque. El anciano se puso a su lado para verle, y su barba tocaba en la bigornia. Entonces cogió el joven el hacha, abrió el yunque de un golpe y clavó dentro la barba del anciano. «Ya eres mío», le dijo, «ahora morirás tú». Entonces cogió una barra de hierro y comenzó a pegar con ella al anciano, hasta que comenzó a quejarse,
y le ofreció, si le dejaba libre, darle grandes riquezas. El joven soltó el hacha y le dejó en libertad. El anciano le condujo de nuevo al castillo y le enseñó 3 cofres llenos de oro que había en una cueva. Una parte es de los pobres, la otra del rey y la tercera tuya. Entonces dieron las 12 y desapareció el espíritu, quedando el joven en la oscuridad. «Yo me las arreglaré», dijo. Empezó a andar a tientas, encontró el camino del cuarto y durmió allí, junto a la lumbre. A la mañana siguiente volvió el rey y le dijo: «Ahora ya sabrás lo que es miedo». «No», le contestó, «no lo sé. Aquí ha estado mi primo muerto y un hombre barbudo que me ha enseñado mucho dinero, pero no ha podido enseñarme lo que es miedo». Entonces le dijo el rey: «Tú has desencantado el castillo y te casarás con mi hija». «Todo eso está bien», le contestó, «pero sin embargo, aún no sé lo que es miedo». Entonces sacaron todo el oro de allí y celebraron las bodas. Pero el joven rey, aunque amaba mucho a su esposa y estaba muy contento, no dejaba de decir: «¿Quién me enseñará lo que es miedo? ¿Quién me enseñará?», etcétera. Esto disgustó al fin a su esposa y dijo a sus doncellas: «Voy a procurar enseñarle lo que es miedo». Fue al arroyo que corría por el jardín y mandó traer un cubo entero lleno de peces. Por la noche, cuando dormía el joven rey, levantó su esposa la ropa y puso el cubo lleno de agua encima de él, de manera que los peces al saltar dejaban caer algunas gotas de agua. Entonces despertó diciendo: «Ah, ¿quién me asusta? ¿Quién me asusta, querida esposa? Ahora sé ya lo que es miedo». Y así concluimos este viaje por las pruebas y lecciones de los hermanos Grimm, donde cada cuento es un espejo de la naturaleza humana: el miedo, la codicia, la valentía y hasta la locura. ¿Logró al fin nuestro joven protagonista entender qué era el miedo? ¿O acaso descubrió algo más importante sobre sí mismo? Si te ha gustado este recorrido por las historias originales, déjamelo en comentarios. Y no te pierdas el próximo capítulo de la saga, donde exploraremos nuevos relatos que desafiarán todo lo que creías saber sobre estos cuentos. Activa la campanita y sigue la aventura. Hasta la próxima, en el oscuro y fascinante bosque de los Grimm.